El fútbol es un juego, Una competencia, un espectáculo, un trabajo. un mundo lleno de frustraciones que resistimos por el sueño de alcanzar la gloria. ¿Y qué sentimos entre ambos estados? Un camino con luces y sombras, Con alegrías y llantos. Salimos de la cancha, para ponernos nuestros botines sensibles. Soy Juan Cruz Comar. Me encanta cambiar y aprender. Para empezar, diría, porque arrancar, Miguel, a la productora, dice que no somos un motor, así que no hay que arrancar. Con una persona que realmente me causa un interés muy grande dentro del fútbol. Como así, cada vez que voy encontrando a alguien que sale de esas normas, me flashea, me gusta. Y como a modo de anécdota, me gustaría contar que yo recuerdo que en un momento yo di una nota, algo hablé de la homosexualidad, si no me equivoco, y vos me mandaste un mensaje. No sé si te acordás. Me recuerdo, sí. Y eso fue como, che, loco, está bueno hablar de esto, mirá que tengo la banca. Lo hice porque pienso algo parecido. Tu Bueno. introducción está... Ok. O Sí, sea sí. que es una cuestión de coincidir en la... Sí. en la Un poco como hablábamos, ¿viste? Cuando te pasa algo y el otro lo empieza a contar y sentís que va Claro. en la misma dirección, es buenísimo. Claro. Y bueno, dentro de esa historia que nos une así breve, siempre, de hecho lo hablamos, teníamos el interés de por lo menos un encuentro. Cada vez que voy sabiendo más de vos, ahora que investigué más, es como una cuestión de más interés, de algo de, digo, necesito conocer a este chabón sí o sí. Y en ese sentido estoy muy contento de estar acá. Juan Cruz Comar, en Botines Sensibles, le doy un aire de presentación ahí. Que la verdad que creo, hablando 10 minutos, ya le dije a Martín, me cebó, ya estoy cebado y quiero hablar tantas cosas y nada, es un placer que estés. Así que para empezar, hay algo que a mí me volvió loco, que fuiste a la India. Fuiste a la India de vacaciones. Así es. ¿Cuál es tu búsqueda de ir a la India? Un jugador de fútbol que podés ir a cualquier lado, como he ido todo al Caribe, como he ido todo a España, te vas a la India de la nada, desde Rosario a la India. Bueno, creo que es mi segundo viaje así fuera de lo occidental, de los destinos occidentales. Ya fui a Palestina también hace unos años, cuando aproveché que estaba el mundial anterior y también tuvimos unas vacaciones más prolongadas. Me fui para allá. Y me nace porque me gusta, digamos, en un viaje encontrarme con algo diferente que interpele toda la concepción de la vida que tengo. Siempre pienso que no fui a Madrid e imagino que debe estar buenísimo y que seguramente si voy la voy a pasar muy bien, pero imagino que no hay grandes diferencias con Buenos Aires. No solo en la arquitectura o en las actividades, sino también en la dinámica de vida, en lo que las personas hacen. Me parece que todos estamos de alguna forma metidos en la dinámica del mundo occidental, entonces siento que no me impactaría tanto. Y creo que hay un montón por aprender de las cosas que nunca se nos cuentan, ¿no? De lo que puede pasar en India, lo que vos habrás experimentado y estás experimentando en China y en un montón de otros países que viven con otra lógica. Entonces, bueno, eso me motivó a ir a India. Es fantástico y, bueno, y acabas de decir que fuiste a Palestina también, una zona también conflictiva. No sé cómo fue la experiencia de ir a Palestina. ¿Por qué fuiste a Palestina particularmente? Bueno, yo me había introducido en el tema a través de Pedro Brier. Siempre lo seguía, sus libros, lo seguía en Twitter y estaba al tanto de la situación que se da allá. Y tenía ganas de que no quede en eso, ¿no? De una preocupación o de ver cosas que me hacían sentir muy mal, que me dañaban mucho ver el sufrimiento del pueblo palestino y sentí que era la posibilidad de ir, que quería estar ahí, que quería profundizar mis conocimientos, hablar con la gente.
ver realmente cómo era la vida allá. Entonces, bueno, tomé la decisión en 2018 de ir, y realmente fue muy, muy enriquecedor. Fue mi primer contacto con, como te digo, con un mundo distinto, estar en ciudades donde por ahí no habla nadie inglés, o por ahí nos comunicábamos a través del traductor, pero más que nada encontrarme con gente que concibe todas las cosas que nosotros conseguimos de otra forma. Las cosas principales de la vida, no sé, el tiempo, el dinero, la familia, los afectos, los vínculos, todo está a nuestro criterio dado vuelta, o de otra forma por lo menos. Y eso me impactaba mucho, me llamaba la atención. O sea, por ejemplo, a mí me tocó ir en Ramadán, que es, ¿viste, el mes que hacen ayuno? Y a mí, por ejemplo, me llamaba mucho la atención que alguien que tenía, por ejemplo, un restaurante o un bar o lo que sea, de mediodía, durante un mes no ganaba un peso y no estaba preocupado porque ese mes no iba a poder vender nada porque nadie iba a comer nada al mediodía. Y eso yo pensaba, en el mundo occidental sería imposible. O sea, la dinámica no está pensada en base a la religión o a tu forma de vida, sino que se impone otra cosa, impera otra cosa. Bueno, después ver también las preocupaciones. A ver, por ahí uno cuando está todo el tiempo en el mismo lugar, en tu ciudad, y con el ritmo de la vida, estás como muy preocupado por cosas que cuando te abstraes un poco y ves que hay gente que no le importa nada lo que vos hacés, o que tiene otras preocupaciones, o no sabe lo que es el fútbol, por ejemplo, o no sabe lo que es el club en el que jugás, o no comprende la importancia que vos le das a tus cosas, también te sirve como para ver las cosas de otra forma. Es espectacular el análisis, y sobre todo, bueno, yo viviendo afuera, me pasa esto de decir, me cuesta conectar con los viajes cortos y para ir a conocer algo. Siento que no llego a conocerlo. Por eso me interesa mucho más vivir en los lugares. Por eso cuando me salió China dije, quiero ir. Más allá de un componente económico y un componente futbolístico, que tengo mis razones, pero decir, quiero ir a vivir eso. Fui a vivir a Turquía, que acaba de pasar un terremoto en el lugar donde yo vivía, y ahora está hecho mierda todo. Pero es ir a conocer esas culturas. O por ejemplo, ver compañeros del Ramadán, o sea, haciendo el Ramadán y jugando a las 7 de la tarde sin comer nada. Yo no había forma de poder entender. No solo sin comer nada, no tomaban agua. Se estaba jugando el partido, no tomaban agua en el partido, no tomaban agua en el entretiempo, nada. Yo me mareo yendo al baño si no tomo agua. Claro. Los chabones juegan un partido. Pero imagínate, a mí no me da de comer el partido. Aparte acá, te dice, viste, los padres te dicen, tenés que comer la pasta. Claro, te dan los fideos. Y los locos estos, con una fe religiosa muy grande, y con un sentido que los notabas en esos momentos, los notabas mucho más puros a ellos, como un convencimiento que sacaban más fuerza, quizás hasta podían jugar mejor, solo por esa misma fortaleza que le daba el hecho de ese sacrificio que ellos pueden hacer en lo religioso, y lo que significa para la religión. Es fantástico verlo en carne propia. Imagino también lo que, si te habrás sacado las dudas de lo que ibas a ver a un lugar como Palestina. Sí, a mí siempre me impactaba mucho, ahora también lo viví en India, cuando una religión, digamos, no es solo la religión como lo que estamos acostumbrados nosotros, sino también es una forma de vida. Es decir, a ver, el Corán, además de ser un libro religioso, es un libro que tiene leyes, o sea, que te impone cómo vivir. Es diferente acá, que tenemos distintos códigos de comportamiento que van al margen de la religión. Allá es como que está todo junto, y eso obviamente que cambia la forma de ser de las personas. Y con respecto al anterior, yo pienso igual que vos. A mí me encantaría estar meses viajando. Me encantaría profundizar mucho más, y viviendo es la mejor forma. Pero bueno, circunstancialmente no se da la posibilidad, entonces son como oasis los pequeños viajes que puedo hacer, y obviamente que son... A ver, yo cuando voy a un viaje voy con muchas inquietudes, con dudas, y en vez de volver con respuesta, vuelvo con muchísimas más inquietudes, porque es como que abrís un poquito el panorama o el velo del desconocimiento que tenía previamente, y te encontrás con un montón de preguntas más y un montón de cosas que no comprendés y que te incentivan a profundizar.
Ok. ¿Y qué tipo de viaje es el que haces? Por ejemplo, vas a la India, vas a un hotel, vas a un hostel, o vas a un buen hotel y estás así tranquilo, como lo que haría yo si iría a la India, sinceramente. A mí me gusta mucho usar una aplicación que se llama Couchsurfing, de hecho la uso también. Ahí están los... Bueno, Es hippie, ¿no? Eso. sí. Vamos. Bueno. Es mochilero, ¿no? No, bueno, a ver, yo creo que Couchsurfing es una aplicación que se usa para hospedar o ser hospedado en distintos lugares. Yo entiendo que mucha gente lo usa también por lo económico, porque, a ver, alguien que está viajando un año quizá no puede pagar un año los $10 del hostel diarios. Obvio. Entonces es súper entendible. Pero a mí me gusta hacerlo porque siento que se profundiza de una forma muy diferente. A ver, si yo voy a la India y voy a un hotel y me saco una foto en el Taj Mahal, no es lo mismo que estar en la casa de un indio y ver qué cocina, cómo son los tiempos en la casa, las dinámicas familiares, los vínculos. Creo que cambia notoriamente y es súper enriquecedor. En Palestina lo pude hacer mucho más. Me hospedé siempre en casas de familias. Bueno, en Palestina tienen problemas para salir del país, entonces son muy, muy hospitalarios y la gran mayoría de los palestinos son anfitriones. Claro. Entonces es una oportunidad, de alguna forma es una oportunidad para ellos de salir del país, ¿no? Encontrarse con historias de gente de afuera, como era mi caso. Es una oportunidad para ellos de conocer cosas que es muy improbable que lo puedan hacer por su cuenta. Y también lo hago acá, por ejemplo, de hecho la semana pasada, abriendo un poquito, estuve hospedando un alemán, lo llevé al primer partido a la cancha. ¿En serio? Sí. Sí, un personaje. Después se fue a ver el otro día a Central Córdoba, San Martín de Bursaco. Le encantó el fútbol. Y bueno, yo entiendo que es súper interesante para ellos, ¿no? Cuando soy anfitrión también trato de generar lo que a mí me gusta cuando voy de huésped, ¿no? De tratar de llevar a alguien a comer con la familia, a comer con los amigos, a un bar donde van los locales, o hacer alguna actividad que hacen los locales, algún evento deportivo, algún evento cultural. Bueno, creo que esa es una forma mucho más profunda de conocer un lugar. Me acabas de volar la cabeza, no me decís, o sea... También la puedes probar en China. Sí, si tenés lugar en tu casa. Sí, ya se me puso en la mente. Está, ya se me puso y probablemente lo intente hacer, lo intente. Pero es muy flashero que estés jugando, que a medida que estás en tus entrenamientos, en tu rutina futbolística, en tu profesionalidad, tengas un alemán acá en Rosario al que le estás prestando el espacio, le mostrás, lo llevas a la cancha. Imagino, no sé si tenías miedo de que vaya a la cancha o no. No, lo llevé con mi familia. Controlado. Fue con mi familia, sí, lo pasaron a buscar y... tenía entusiasmo de que la pase bien. O sea, a ver, entiendo que los alemanes también son bastante pasionales con el fútbol. Pero bueno, creo que el fútbol argentino y la gente acá es bastante particular, entonces se divirtió un montón. Es algo, eso es una locura, es una locura. Pero posta muy, muy interesante para hacer también al que le gusta el viaje, y eso me interesaría mucho, posta en China, conocer gente en ese sentido. Creo que es un buen ámbito para conocer gente, ¿no? Sí, totalmente. Además, a ver, si te toca hospedar, no sé, gente latinos que estén de viaje, sin duda van a tener la posibilidad de, con vos que vivís ahí, aprender cosas de la cotidianeidad que ellos, como me pasa a mí en un viaje corto, no lo puedes entender. Entonces creo que va a ser muy enriquecedor para los dos. No, me acabas de... Ya me convenciste, me trajiste algo nuevo para hacer. Vos, cambiando un poco, vos fuiste a la pensión, ¿no? Sí. Compartimos, o sea, la historia de la pensión, que es algo que quiero traer y quiero hablar, porque las vivencias en una pensión son a veces jodidas, a veces buenas, pero seguramente es una enseñanza muy grande. ¿A qué edad fuiste a Boca? Yo me fui a los 14 años. A los 14. Sí. ¿Estamos parecidos? Y a los 13, sí. Ahí. En novena, octava, sí. ¿Y te costó como a mí? O sea, ¿te costó mucho vivir con tantos pibes de diferentes lugares?
tener que a veces incluso hasta pelear porque hay cosas que no te van caso o que te molestan o lo que sea. ¿Te llegó a pasar algo jodido en ese sentido o fue una estadía tranquila? Algo que me pasa mucho es que con el tiempo voy... Viste que cuando sos chico es como que las cosas pasan. No te das cuenta y se dan, y por ahí no las analizás como con el correr del tiempo. Entonces, muchas veces viene a mi cabeza el periodo en la pensión. O situaciones que se daban y cómo las encaraba yo o cómo las vivía. Entonces es algo que tengo latente. Y yo recuerdo haber sufrido mucho el primer año. La pasaba muy mal y creo que se daba como una especie de contradicción de que, como yo estaba en la pensión de Boca en Buenos Aires, vivía en Rosario, tenía la posibilidad de irme bastante seguido a Rosario. Y el hecho de estar cerca era negativo en ese sentido, porque casi todos los fines de semana podía volver, y el domingo a la noche o el lunes a la mañana que tenía que volver para Buenos Aires era tristísimo. Me dolía un montón. Me acuerdo, por ejemplo, no sé, que iban mis viejos ahí a la terminal y esperaban hasta que salga el bondi. Y esos minutos, viste, que vos ya estás arriba del bondi, pero no arranca, pues están subiendo los últimos pasajeros, están acomodando el equipaje. Yo tenía que hacer una fuerza para contener las lágrimas, viste. Sí, Pensaba mucho también, ¿no? En el momento lo hacé así porque se te da naturalmente y parece que está mal llorar. Bueno, es algo que por suerte se está construyendo mucho y cambiando. Pero en el momento lo naturalizaba y yo no quería que me vean llorar, realmente. Y me acuerdo que arrancaba el bondi y cerraba la cortina y ahí me largaba un llanto terrible, la pasaba muy mal. Y eso era recurrente porque era todos los fines de semana o fin de semana por medio. Y después con el tiempo, a ver, eso no quita que la haya pasado súper bien en la pensión con mis compañeros. Siempre tenés un grupo que terminan siendo como hermanos, porque la verdad que el tiempo que compartís ahí con ellos y todas las situaciones de una convivencia hacen que sean tu familia. Entonces, la verdad que tengo como esa situación, ¿no? De que siento que lo sufrí mucho, la pasé mal, especialmente el primer año, pero después también tengo un montón de recuerdos y aprendizajes buenísimos. Por otro lado, también siempre quiero destacar de que yo tengo esta opinión desde el lado de que tuve la suerte de llegar a primera, a jugar profesionalmente. No sé si estoy condicionado o no por eso, porque siempre me pongo a pensar a ver qué hubiera pasado si hubiera sido de la otra forma. Si yo hubiera sufrido de esa forma, me hubiera perdido el crecimiento de mis hermanas, me hubiera perdido todos los cumpleaños, me hubiera perdido la secundaria y un montón de cosas que siento que las veo ahora como el lado de que invertí ese tiempo. ¿Cómo los vería si no hubiera tenido la suerte de llegar? Seguramente estaría atravesado por eso y no sé, no lo vería de la misma forma. Es una sensación de valió la pena, ¿no? Siento eso y por eso me cuestiono si pensaría lo mismo si no hubiera tenido esa suerte. A ver, siempre pienso que hay, o sea, los miles de pibes que estuvieron conmigo en la pensión y no solo en Boca, sino en un montón de otros clubes, también hicieron el mismo esfuerzo que yo. También dejaron a su familia, también se entrenaron todo lo que pudieron, también tenían los mismos sueños y después no se les dio por distintas cuestiones, por decisiones que muchas veces son ajenas a ellos, por lo tanto son azarosas para esos ex compañeros que tuve. Y entonces me intriga pensar cómo lo vería si no hubiera jugado. ¿Tenés contacto con alguno de los que no llegaron, amigos tuyos o algo? Sí, con varios. ¿Y cómo lo ven ellos? Varios pudieron como reacomodarse y estaban felices de volver a sus casas, por ahí cuando quedaban libres o cuando ya llegan a la edad, viste, como colador, o la edad límite donde y tenés 18, 19 años y podés encarar para primera, para sumar partidos o ya no se te dan muchas chances. Algunos lo pudieron hacer de la mejor forma y después estudiaron, son profesionales y tienen una vida muy piola. Y a otros les costó un montón. Fue muy difícil el golpe de no poder cumplir ese sueño y con toda la ilusión que tenían encima, porque además yo siempre digo que no te preparan para lo más normal. En el fútbol juvenil, lo más normal, lo extremadamente normal, es no llegar a primera, ¿no? 3 de 1000. 3 de 1000.
no sé, dependerá del club y dependerá de alguna circunstancia, pero son poquísimos. Y no te preparan esos 3 de 1000, no preparan los otros 997. Y muchas veces si no hay un acompañamiento familiar, es muy difícil después reinsertarse en una vida que también estás como de alguna forma como paria, porque te fuiste muy chico, volviste 5, 6, 7 años después y es difícil reacomodarse a todo, ¿no? No, y el problema también no es solo que no te preparan para no llegar, sino que todo tu entorno, toda tu gente deposita una ilusión tan grande que se te carga. Sin duda, Ni sí. hablar chicos que tienen familias con déficit económico, que están mal, y el sueño es salvar a la familia, lo que decimos todos los jugadores de fútbol argentino es como el sueño, ¿no? Sí. Y todo eso es una mochila muy grande para llevar a un pibe de 14, 15 años y que va y después... Eso multiplica la desilusión. Justamente. Es tremendo. Por eso también después y también te confunde mucho. A ver, imagino yo que hoy podemos analizar eso y en el momento capaz que un pibe que está en esa situación no se da cuenta, sí, yo tengo una carga, tengo la mochila, tengo el sueño de mis viejos, del resto de mi familia, de mis amigos. Simplemente lo naturalizás y es una mochila, como así, tremendo. Es que posta de recordar ahora que estamos hablando la cantidad de chicos que pasaron a mi lado y que no les tocó llegar como a mí, o a otros que llegaron y que encima estuvieron ahí y que después caen muy abajo por circunstancias de la vida, porque no tiene que ver ni con esfuerzo ni con condiciones. A veces hay otras cosas que van pasando a una persona y a otra no, y nada. Y también no sé si te pasó alguna vez, te generó culpa el privilegio al que vos accediste por llegar a primera, por poder vivir de esto. ¿Te genera culpa? Te diría que no. Es como que naturalizo un poco que es así, o sea, que se dio así, que me tocó a mí. Porque, a ver, es como que el sentimiento previo sí se me dio, pero cuando lo razono, se me va. Es decir, como que quiere venir el sentimiento de culpa, pero no resiste el análisis de que la situación se dio así y no es culpa mía de que me haya tocado a mí y no a otro. Entonces ahí, sinceramente, me quedo tranquilo. Y también lo dejo como un poco, como decís, del lado del azar. O sea, pienso muchas veces que uno suba a primera o no, que uno juegue titular o no en cierta categoría y que después te vaya posicionando en el camino a llegar a primera o no. Muchas veces depende de la opinión, la forma de ver el fútbol o la decisión de un técnico. Y eso es algo que uno no puede controlar. Después hay otras miles de variables que definen eso, que se haya lesionado uno de primera cuando tuviste que subir, que haya tenido un buen partido, tuviste la suerte de llegar o no, y es como que ponerse a pensar en ese azar es como muy desgastante y si bien muchas veces lo hice, ahora ya dejo como de pensarlo y bueno, disfruto que se dio así. Claro. Sí, el azar yo particularmente no me gusta tanto pensar en un azar, sí en que existe como eso de que hay personas que les tocó y que por su vida misma, porque les tocó pensar de una manera o tener... Sí, yo me acuerdo que nos reíamos que una vez a un compañero le dijeron que le faltaba tener fuego interno y era muy bueno. Y eso se nota muchas veces en los pibes, el que tiene ese fuego interno, como se llama, esas cosas que sí, el azar es que te toque tenerlo, ¿no? Claro. Pero sí, después creo que hay un gran componente de imposición de cualquier chico o chica que juega al fútbol para llegar. Hay un gran componente muy grande en el cual se puede imponer a la opinión del técnico o poder modificar sus cosas para gustarle al técnico, o poder imponerse a una mala cancha o poder imponerse a todas esas excusas que no paramos de encontrar porque están todo el tiempo. Y ahí es donde digo, está el azar, sí, de que me venga o que te venga eso o que este pibe le pegue tan bien a la pelota, sí, ese es el azar. Sí. Pero después hay otro componente más grande que tiene que es un juego de ajedrez. Tenés que convencer a un técnico, tenés que convencer a tus compañeros, tenés que conectar, tenés que esforzarte en ese sentido. Y ahí es donde se puede jugar
mucho mejor, se puede estar mejor y de esa manera vas creciendo. Sí, es una muy buena mirada. Yo lo que me acuerdo que siempre pensaba de chico era decir, bueno, yo voy a hacer todo lo que está a mi alcance para llegar a primera y después las cuestiones que no puedo controlar, no me voy a preocupar por ellas. Me acuerdo que ese era un pensamiento que tenía como en los años de inferiores y decía, bueno, yo tengo que perfeccionar esto, tengo que estar atento a todas estas cuestiones que vos mencionaste para tratar de llegar, es decir, convencer a un técnico, pulir cierto defecto, tratar de entender la idea o lo que te plantea el técnico, resolver de la forma que un coordinador te plantea, y todas esas cuestiones obviamente ayudan y potencian la posibilidad de que llegues. Pero mi opinión es que hay cuestiones que sí quedan un poco al margen de lo que uno puede hacer. Okay. Y bueno, en ese sentido tuve la suerte que me tocó. Me gusta el análisis. De hecho, es una gran forma también para despegarse de autocrítica y de culpa. Yo soy un chabón que me castigo mucho a mí mismo. Y que si bien lo puedo decir o busco, hay mil excusas, yo en el fondo sé muy bien que podría haber hecho esto o aquello o lo que sea. Y en los momentos malos pasa mucho, que es la típica, el que te quiere te viene y te dice, no, el técnico es un hijo de puta, el y vos sabés que no es así. que no te la dio, mirá el pase que te dio, todo. Y vos sabés muy bien que no es tan así. Sí, yo también muchas veces cuando me pasa exactamente lo mismo. O sea, en eso debe ser igual todos los jugadores, ¿no? Que cuando no jugás, tu vieja, tu viejo, tu abuela, tu hermano, tu amiga, todos dicen, no, pero el técnico malísimo, no, pero el técnico esto, pero el técnico otro, y no es así. El técnico pone los que él considera que están mejor y sin duda algo mejor están haciendo. Y a mí no me gusta entrar en esa. Yo veo, no sé si a vos te pasa, muchos compañeros que también entran en esa. O sea, como que justifican, sí, o se suman al discurso familiar y de amigos de, sí, es porque el técnico es esto, porque el técnico lo otro. Yo nunca digo así, o sea, me gusta decir, bueno, pero yo también esto, o también el compañero está muy bien, y para esta forma de juego capaz el técnico prioriza a él y está bien. Creo que es una forma de encarar las cosas con mucha autocrítica y está bueno. Aparte esto pasa desde inferiores, ¿no? Esto de la excusa del jugador que no tiene tanta autocrítica y siempre echa la culpa a los demás, pero en primera se incrementa el doble, ¿no? El ego del jugador de primera, el poder ese que te da jugar en primera, ya tener dinero, ya haber ganado un par de partidos, haber hecho un gol o haber ganado 10 títulos, te da ese ego que posta, es difícil de manejar y de echarte la culpa a mí. Vos es algo que le entra a uno en la cabeza y decís, yo jugué este partido, la rompí toda, ¿cómo no puedo hacer esto ahora? ¿No? Si el técnico me pone, yo voy a hacer lo mismo. Y es algo como decir, y lo piensa la gente, y no, y vos sabés muy bien que si te pones a pensar que cada partido es distinto, cada momento es distinto, incluso tenés que tener un equilibrio vital también importante, y en eso son márgenes que van cambiando mucho, pero el ego del jugador de fútbol es muy grande en ese momento. No sé si te pasa con compañeros o algo que lo podés notar o lo podés ver. Sí, hay veces que me pasa y hasta un poco me incomoda, ¿viste? No soy de manifestarlo mucho, creo que en esas cosas no me meto. No es que por ahí los interpelo a mis compañeros cuando percibo eso, pero me pasa un montón y me da como cierta incomodidad, ¿no? De decir, bueno, pará, pero... O sea, yo que lo estoy viendo de afuera con mucha más objetividad que vos, me parece que, claro, que no está mal, que tiene su justificación la decisión. Claro, eso es muy loco. Y vos tenés, fuiste capitán, perdón, no sé si estás de capitán ahora en Rosario. No, en Central no. Bueno, en Talleres tuviste tu etapa de capitán, ¿no? Sí. A temprana edad. Sí. Te imagino que tenés un alma de líder, un liderazgo nato, ¿lo trabajás? ¿Cómo te ves en la parte de líder? Un poco la he trabajado. Tengo un psicólogo que trabajo con él desde la etapa de Talleres. Y hemos trabajado juntos varias cosas con respecto a eso, pero me parece que indudablemente se da algo siempre ya como, no sé si innato, pero que por lo menos se fue creando en etapas más tempranas que las que ya estás en primera división. Y creo que nace, por ejemplo, mucho de la preocupación por el otro. A mí, creo que tampoco hay una forma de ser capitán y de ser líder, ¿no? Es
muy dependiente de cómo sos como persona, pero creo que la base es esa preocupación y ese compromiso en que las cosas salgan bien a nivel grupal y que a cada uno le salgan de la mejor forma. A mí, por ejemplo, cuando veo un pibe un compañero, y no me importa si es más chico, más grande que yo, y veo o percibo que está en un mal momento, o que no le toca jugar, o que lo veo desmotivado, desganado en una práctica o en algún partido que le toca entrar, trato siempre de hablarlo de forma distendida, pero muy humana y cercana, como para ver de dónde nace eso, porque también he estado en esas situaciones. Entonces la empatía como jugador de fútbol, como persona, y también potenciada por haber estado en todas esas situaciones, creo que es muy importante para consolidar un grupo y para ser líder de un equipo. Okay. Y en tu experiencia, porque creo que hay un personaje que me encanta a mí dentro del fútbol, pero tu líder así de compañero que tuviste que te haya vuelto loco. Yo creo que son 3 que tuve en Talleres, que son Caranta, Gandolfi y el Cholo Guiñazú, por diferentes razones. Y acá es un poco esto que te comentaba de que las diferentes personalidades generan que haya distintos tipos de líderes. En el caso, por ejemplo, de Caranta era la máxima profesionalidad y estar muy atento al juego y a aprender y a crecer y a preocuparse y a darte indicaciones. Incluso cuando él, lo que yo también valoraba mucho era que quizás estuvo 2 años siendo suplente en Talleres y él estaba súper comprometido. Además, 2 años de suplente después de haber tenido una carrera extremadamente exitosa y venía de Central, que le había ido muy bien. Y él tenía ese compromiso con cada uno de los pibes y con el grupo para que las cosas salgan mejor, que era impresionante. A mí realmente, ya en el momento reconocía que me llamaba mucho la atención, y cada vez que pasa el tiempo y me encuentro con menos personajes de ese tipo, lo valoro más y me doy cuenta que era increíble. Después el Cholo, por ejemplo, lo que siempre rescataba, además de que es como la representación de un jugador con fuego interno, para mí. Justo cuando lo nombraste a alguien, antes se me vino a la mente y ahora, bueno, tengo la posibilidad de nombrarlo. Esos chabones que era una práctica, un reducido o un táctico contra un equipo de siluetas, o sea, sin oposición, y el tipo exigía de muy buena forma, no de vendehumo, sino para que salgan las cosas de la mejor forma. Y lo que aprendí de él fue su capacidad de siempre crecer. Y acá voy a nombrar al tercero, que es Gandolfi, que el Cholo ya también tenía cerca de 40 años, una carrera también muy exitosa, y llegó Gandolfi, que era otro animal del profesionalismo, un tipo que arrastraba a los pibes al gimnasio, a mejorar, a hablar con la nutricionista, a cambiar sus dietas, a mejorar un montón de cosas. Y el Cholo, digamos, se sumó como un pibe más, ponerle a esa dinámica, porque reconocía que podía estar mejor físicamente, que podía estar más fino, que podía tener mejores pliegues. Y a los 40 años se sumó a hacer eso, y en un par de meses estaba como Schwarzenegger, estaba para ser fisiculturista. Y a mí me llamaba mucho la atención. Decía un tipo que ese fuego interno lo tiene más prendido que nunca. Tiene como hasta los 42 años, creo que jugó, y hasta el último momento sigue aprendiendo de otros personajes que reconoce como líderes y que le siguen brindando cosas. Entonces esas 3 personas creo que son las que más me han marcado. Y también es el día a día. Como ver eso, de alguna forma lo incorporás. Es como, yo creo que las personas son muy moldeables. Entonces, si vos ves hábitos buenos y están naturalmente dados en un espacio en el que vos trabajás o en el que vos vivís, los incorporás naturalmente. Lo mismo para los malos. Entonces creo que lo que más nos dejaron ellos es hacer las cosas y predicar con el ejemplo y no decir cosas que después no se hacen. Es espectacular justamente el caso. ¿Vos tenés algunos así también? Me repreguntaste, ¿eh? Yo sí tuve
sobre todo en el español tuve un par que me marcaron a mí. No, sí, recontra profesionales, así como los describís vos en ese sentido, pero también desde un lado afectivo de apadrinarme Sí. de una manera que me genera un cariño. Es David López uno, y después Javi López uno anterior. Encima momentos muy criticados ellos, toda esa parte que es jodida. Estábamos descendiendo, todo, entonces a pesar de todo eso los tenía encima mío, que te agarran, que te hablan, dale, está. Entonces, en Es ese muy lindo momento, eso que queda, ¿viste? sí, Más allá sí, de... Después el resultado deportivo, o sea, es de alguna forma anecdótico. Pero para tu historia te queda mucho más eso que después si la pelota entró o no entró, si ganaron o no. Y yo, por ejemplo, con David López descendimos con el Español, segunda división, ascendimos, y en el ascenso, en el festejo, estábamos en un restaurante y todo, ya empezamos a tomar bastante, obviamente veníamos de ascender todo, y ahí en el medio estábamos picaditos, todo, empezamos a hablar de una manera que profundizamos tanto y que yo lo abrazaba. Pero en una fiesta, en una, sí, en una comida. era un restaurante ahí, claro. que había mucha gente, todo, Claro. y yo la abrazaba, le decía, la verdad que mirá hasta esta parte, porque yo había pasado un momento bastante duro, personal, de sentirme muy mal, de no jugar, de rotar, y además en mi vida no estaba bien, y tener esa palabra, incluso en la victoria, me gusta el repaso del camino, porque eso ya fue la victoria y fue ahí entras en lo superficial del festejo, del Sí. alcohol Después termina la temporada, cada uno se va para otro lado y claro. listo. Pero todo ese camino que habíamos transitado, que él lo transitó de una manera de presión de ser el capitán que tenía que ascender al Español, que yo lo transité de una manera de tener que resurgir, que venía un tiempo sin jugar, de tener que imponerme a eso, y encima estar mal, porque estaba mal yo en mi vida. Y cómo conectamos al último con la sonrisa de la victoria y poder charlar y que él me aconseje para mi futuro, que él me diga las cosas que pensaba también, y yo decirle a él... ¿Y vos crees que ponerle si no ascendía no hubiera podido darse esa charla o no? No había otra forma, tenía que ser así. Soy de pensar que las cosas se dan como se dan. Me parece muy bien. Creo que en la derrota el futbolista tiende a decir cosas con cassette y callarse un poco más. Claro. Y bueno, pero ya se habían mancado la derrota, ya se la habían mancado. Sí. Está. Si ya estuvo la derrota, fue el descenso que nadie habló. Nadie habló ahí. Hablaban el capitán y, viste, se tiende al cassette y a decir, tenemos que levantar. La típica que detesto yo con toda mi alma, que siempre en la derrota se habla tanto. No sé, perder 2 partidos seguidos empiezan a hablar y cara de culo y hacer, y yo soy contrario a eso. Para mí, estás perdiendo, hay que salir todos juntos a comer. Que es totalmente, además yo lo pienso algo como contraproducente, o sea, generás, es como que retroalimentás el mal clima. Eso mismo. Y llama a otra derrota, eso llama a profundizar el mal momento. Sí, es absurdo. Pero bueno, también hay como está como ese relato en el fútbol o ese código, más en los clubes populares, de que y está muy presente y es lamentable que no se puede, o no se da con naturalidad esto que vos decís de, bueno, perder y salimos y afianzamos el grupo, o tratamos de darle una vuelta a esta situación, pero de verdad, no con palabras típicas de, bueno, vamos a salir adelante. Bueno, pero ¿cómo? Echándonos las cosas en cara o dando mensajes de cassette, no se van a cambiar las cosas. Ese que siempre les hablan, hay que salir adelante. Lo mismo, muchos técnicos lo dicen y todo. Como también a veces, yo trato de analizar cuando son situaciones a la inversa, que vos sentís que las cosas no están saliendo bien, pero por razón del fútbol, por lo mágico que es el deporte, ganás. Sí. Y parece que todo es una maravilla, y si uno analiza, a ver, siempre para ganar tenés que hacer cosas buenas, considero yo. Pero hay muchas veces que hiciste cosas mejor en la derrota y no te tocó ganar, y se genera un clima malísimo cuando capaz que tuviste muchas virtudes que en otros partidos que ganaste no las tuviste. Entonces me gusta ver un poco más allá y tratar de esto, de profundizar en
en el funcionamiento, o en las relaciones, o en cómo está el grupo, antes que... Tenés una mosca que Sí, te está rompiendo está los matando. huevos. Te corté mal, pero la estoy viendo ahí Sí. fuerte. Perdón. Perdón, te corté el clima, perdón. No, eso, de que Soy un boludo. trato de ver un poquito más allá de... como que no le doy demasiada... No sé si no le doy bola, pero trato de abstraerme de esos momentos donde todo el análisis depende de si ganaste o si perdiste, y no del trasfondo que te llevó a eso. No, pero bueno, en la victoria, ¿quién va a mirar? No, ¿Quién va a está mirar bien. si estás haciendo A ver, algo? tampoco voy a hacer... Son poco lo que- claro, también es muy aburrido, ¿no? Porque ganar es difícil, cuesta, es durísimo el fútbol y es muy competitivo, entonces tampoco uno puede no valorar la victoria y hay que celebrarlo. Pero creo que hay que tener como un poco la amplitud de mirar esas cuestiones, porque en el fútbol hay mínimos detalles a veces que terminan definiendo partidos y no responde a cómo venía haciendo las cosas, tanto si ganás como si perdés. No, y ahí es posta donde hay algo que está fuera del control propio. Ahí sí. Ahí en esos partidos perdés por nada, que vos decís, o te pegan 3 en el palo, que no sé si es suerte, mala suerte, no me gusta hablar de suerte a mí, pero hay algo que ahí decís, esto se tiene que dar así, es aceptar también la derrota, aceptar qué es lo que pasó, por qué teníamos que perder para que esto levante, o qué tenemos que ver, qué tenemos que corregir. Me gusta analizarlo así, y sobre todo me gusta analizarlo de algo justamente más natural, más fluir. Sí, un equipo gana, un equipo pierde. A nadie le gusta perder. O sea, yo pierdo algo y de chiquito me caga piña y ahora no me cago piña porque Ahora, soy es grande. increíble, ¿no? Cómo se da eso, cómo tenemos impuesto lo que te genera la derrota, ¿no? Es como un agujero en el pecho, es increíble. O sea, ¿de dónde nace eso? Es muy absurdo, ¿no? Como de alguna forma. Sí. A ver, es para analizarlo. Me gustaría que lo analices Sí, vos. sí. Que a esta misma No. pregunta te respondas vos. Sinceramente no lo sé, porque viste que hay veces que te pasan cosas que... A decir, bueno, la voy a analizar para que si la analizo, no me afecte de la forma que me está afectando, ¿no? Como tratar de tener una mirada ahí más lateral. Pero con el hecho de ganar o perder es algo que no sé, no lo puedo explicar. Es como, a ver, perdés un partido de truco y te sentís extremadamente mal. Cuando lo analizás y bueno, perdí un partido de truco, ¿entendés? No jugué por nada, o jugué por 1.000 pesos para divertirme en el bondi, y la tristeza o alegría que tenés según ese resultado es enorme. Y es muy difícil explicar de dónde nace. No sé si algo desde muy chiquito es como un relato que tenemos súper impuesto en nuestra sociedad, de que ganar es todo lo bueno, que perder todo lo malo, y lo tenemos muy, muy profundamente arraigado, y por eso lo sufrimos así cuando perdemos y lo disfrutamos tanto cuando ganamos. Pero realmente te preguntaba por eso, es algo que siempre me cuestiono y no le encuentro la vuelta. Incluso cuando son situaciones que no dependen de uno, o sea, que están al margen. No, justamente en eso se me viene a la cabeza el hecho de pensar el éxito de los jugadores de fútbol argentino afuera, y lo que a mí me pasa en China, de ver el análisis y cómo a mí me afecta perder o ganar, siendo que ya estoy mucho más tranquilo, lo tengo mucho más aceptado todo, y cómo para ellos es natural perder o ganar. Claro. Y puede pasar. Y sí, hablan, están con cara triste, pero... O sea, el semblante no es el mismo, ¿no? No, O sea, no le pero da la- desde un reducido. Vos ves que alguien pierde un reducido y no, yo gano un reducido y le hago burla a todo. Claro, obviamente. Entonces yo necesito cargarlo. Sí, y los otros se van enojados, se van cabizbajos, obviamente. Soy mejor que vos, amigo, Sí, olvidate, ¿no? cargarle, sí, Y listo. Y hasta que no me ganes voy a seguir siendo el mejor. obviamente. olvidate. Claro, pero ellos no tienen esa forma. Claro, y a veces, bueno, un par de veces me han burlado porque yo he estado ahí, yo meto la pica derecha, ¿entendés? Claro. ¿Y vos qué pensás? ¿Lo ves como algo, no sé si se puede decir bueno o malo, pero en ese sentido lo ves como algo positivo vivirlo Buenísimo. como lo vivimos nosotros, o lo ves como algo... Mirá, ¿qué te gustaría? Con esto te voy a decir todo. Si no tuviera esa sensación de No que puedes me jugar. produce ganar o perder, ya me hubiera retirado del fútbol. Claro. Es Bueno, lo pero ellos único no se que- retiran, ¿cómo hacen?
Y porque es un trabajo. Claro. Ellos lo miran naturalmente como un trabajo. Yo también lo miro como un trabajo porque... Sí, pero cuando estás jugando ya estás jugando, estás como en la dinámica del pero igual, partido. igual, tenés un del premio juego. y no se te cruza por la cabeza el premio. A mí sí, por ejemplo. Sí, es si tengo un importante. premio por ganar, Obvio, sí. en el partido mismo se te cruza por la cabeza. Sí, pero sacando eso, que yo coincido también, Sí. es una motivación, un incentivo. Pero si estás jugando un reducido, que no es por nada, es un torneito de 4 equipos. Yo tengo que ser el mejor de mi equipo. Ya sé, por eso. Pero y ahí no tenés ningún incentivo económico No ni hay- nada. no hay incentivo. Sí, el Y es ser muy el loco mejor. que lo tengamos nosotros en Argentina, creo que lo tenemos todo, y por eso esto que voy a decir de burlar. Si cuando lo hacía, no sé, en Vélez, seguro se chicañaban entre Sí, todos, y una ahora lo hace allá cagadita. y parece como ser un Claro. bicho raro. O enojarse y todo eso. Pero para mí es lo que le da la vida al deporte en sí, al fútbol ni hablar. Y es lo que noto que en algunos lugares falta esa vida que a mí me encanta por ser argentino, por venir del potrero. Sí, sí. Es algo que tenés que disfrutarlo. A raíz de esto, ¿no te tocó, no tuviste opciones de ir afuera? Con tanto que te gusta el viaje y explorar. Sí, tuve alguna que otra, algunas en Brasil en su momento, después en Estados Unidos, una en Bulgaria también, viste, el Ludogorets, ese equipo Sí. que está allá. Pero no se dio. No se dio. La más cerca que estuvo, ponerle, fue la del Ludogorets, pero en ese momento yo tenía muchísimas ganas de jugar en Central, que era mi sueño, y tenía muchas ganas de cumplirlo y estar en mi casa, y era algo que me movilizaba inexplicablemente, entonces, bueno, quedó postergado. Mirá. ¿Y cómo es tu forma de decisión por lo general? Viste, está lo típico, apuntar a lo deportivo, apuntar a lo económico, apuntar a... ¿Tenés una imagen de carrera, da para hacer? No. ¿Cómo manejaste tu vida en ese sentido? Mira, cuando vine a Central cambié mucho porque era lo que más quería, era como mi sueño deportivo y profesional por esta cuestión como bien de mi historia familiar y de mi historia personal. Era como algo que realmente me motivaba un montón, mucho más allá de cualquier razonamiento, ¿no? Porque no sé de lo deportivo, pero de lo económico seguro iba a ser diferente, pero prioricé también otras cosas. O sea, en el combo de jugar en Central y de cumplir mi sueño, como dije, también venía de la mano un montón de cosas que sentía que podía vivir en Rosario, que estoy viendo ahora, que me las había perdido muchos años y que no me las quería perder más, o por lo menos por el momento. A ver, siempre hablábamos con mi hermano, que, bueno, hasta el año pasado jugó en Central Córdoba, Rosario, y él también estuvo en patronato unos cuantos años, estuvo alejado de la familia, viviendo solo, y siempre hablábamos, no sé, por ejemplo, de muchas cosas maravillosas de la cotidianidad, y que muchas veces parecen banales, pero son súper importantes. Por ejemplo, nosotros decíamos, imagínate lo que debe ser ponerle un día, terminar de entrenar a la mañana, un martes a la mañana, y ir a comer con la abuela Choli, ¿entendés? Y decíamos, claro, parece algo absurdo. O sea, yo estuve entre Buenos Aires y Córdoba 11 años afuera, y me perdí eso, decir, no sé, con mis hermanas más chicas, nosotros tenemos 2 hermanas más chicas, que realmente cuando nos fuimos eran muy chiquitas y ahora ya son adolescentes, están empezando su carrera universitaria. Nos perdimos gran parte del crecimiento juntos, y decir ahora, che, miércoles a la tarde vamos a una peli juntos, salimos a tomar unos mates y ver el río Paraná, me parecen cosas como banales y que después no se sostienen, no las repetís todos los días, pero que exista la posibilidad y de compartir eso, de compartir, no sé, el cumpleaños de la abuela, compartir una cena familiar, volver a estar con los amigos de la infancia y hacer planes cotidianamente, también me motivaba un montón, ¿no? Era como engrandecer los pequeños momentos que tenía de placer con ellos, ¿no? Por ahí me venían un fin de semana a Córdoba, pero yo entre jugar y la concentración capaz que podía estar un ratito con ellos, o alguna semana que ellos tenían vacaciones de invierno, o situaciones así muy puntuales, y a mí realmente me motivaba mucho como también celebrar que tengo la posibilidad de tener un club en primera división en la ciudad en la que soy. Y bueno, que además es el club que soy hincha y fanático desde chico. Entonces,
Bueno, todas esas situaciones las tuve en la cabeza y es como que me nublaron toda la razón. Como que no me permitieron pensar en otra cosa. Es como que era muy fuerte todo eso y sin duda cambió la proyección que yo podía tener de mi carrera. Porque la verdad que ahora en ese sentido acá estoy súper cómodo, me encanta. Obviamente que en algún momento si se da por cuestiones positivas o negativas, es decir, no sé, que me va muy bien y puedo irme afuera, sin duda que va a ser sería una experiencia súper enriquecedora y me gustaría hacerlo en un momento. O si también con la dinámica que tiene el fútbol, que no viene un técnico, no te tiene en cuenta y te tenés que ir, también sé que puede pasar. Pero mientras tanto, mientras dure y en este momento de mi vida, como que lo disfruto un montón. ¿Entendés? También pensaba, no sé, por ejemplo, mis abuelas. Yo no sé si van a vivir 1, 5, 10 o 15 años más. Pero entonces cada momento que paso con ellas es como súper fuerte, súper lindo. Bueno, trato de disfrutarlo al máximo y en este momento estoy como más en esa situación, que además siento que me hace muy bien para lo deportivo y no pensando tanto en proyecciones. Ok, me gusta. O sea, sos una persona que vive bien el presente, que está en el lugar que está y después, cuando haya que decidir, decidís. Pero, entonces, o sea, en tu análisis, ¿podés valorar lo que estás teniendo ahora? ¿Lo seguís valorando en toda esta decisión que tomaste de vivir esto? ¿Sigue teniendo el mismo valor que tenía en tu ideal? ¿O lo idealizaste de más? ¿O no estoy, te pregunto, perdón, a modo de pregunta, no, porque a mí me pasa mucho de idealizar algo y que después se cae mucho eso. Sí, todo el tiempo yo estoy idealizando y se cae, con respecto a todo. Con el fútbol, con no sé, con un vínculo, con un entrenador, con cualquier cosa. Uno siempre tiene expectativas altas y generalmente no se cumplen así, no pasa tanto como uno lo desea. Y el año pasado, por ejemplo, si me pongo a analizar desde lo deportivo, siento que me fue muy mal. Y que eso no hizo no cambió que sea un año buenísimo para mí. O sea, fue un año que siento que crecí un montón y que la pasé muy bien. Como que todas estas cosas que te mencionaba las pude disfrutar mientras las estaba viviendo. No con nostalgia, no como recordando algo, sino que mientras pasaban las podía disfrutar, era consciente sin exagerar, ¿no? Simplemente disfrutándola y sintiendo que estaban pasando. Y también a veces vivir situaciones malas te hacen crecer y aprender un montón. Seguramente tu experiencia en Español con el descenso, después el ascenso y todas estas situaciones, capaz que termina siendo mucho más fuerte que si hubiera habido una monotonía o una sucesión de éxitos, ¿no? Entonces, como que logro verlo más allá y sí, la expectativa, obviamente, siempre, después cuando lo vivís, no es lo que soñabas, nada. No solo jugar en Central o cualquier cosa. Siempre cambia, pero realmente, en general, la experiencia está siendo buenísima. En eso te digo, me cuesta a veces ver. Yo soy hincha de Vélez, Sí. jugué en Vélez y me encantaría volver a Vélez. Pero también soy muy personal en mis decisiones y todo. Es como que puedo separarme del hincha del jugador. Incluso para Yo jugar. También. Muchísimo. Eso lo podés hacer, digamos, sí, muchísimo. separar, o sos un hincha dentro de. No me gusta eso. No me gusta. Porque yo soy un profesional. A mí no te pagan por vender humo o por decir que soy hincha, te pagan para que juegue bien en la cancha. Y si yo juego mal, me siento mal porque no hice mi trabajo como profesional, más allá de que sea Central, Talleres o cualquier equipo en el que esté. En ese sentido, como que lo recontra separo. Creo que lo que puede generarte es que en las malas capaz lo sufrí un poco más, aunque también me pasa un poco esto que mencionábamos antes, de que estoy jugando un equipo, no sé, si jugara un equipo que tiene 3 hinchas y pierdo, también estaría muy mal por esta preconcepción que tenemos nosotros de la derrota y la victoria, como dos polos muy opuestos y que nos afectan mucho. Muchas veces trato de trabajar eso de que, bueno, perdés y ya está. 24 horas de duelo y volver a arrancar. Y muchas veces me cuesta. Es algo que
que lo pienso, lo analizo, pero cuesta. No sé cómo te pasó. Sí. ¿Te genera deuda hacia la gente el perder, el jugar mal? O sea, o va más personal. Porque puede pasar esto de sentir al socio, al hincha, al que está ahí depositando su energía, su vida. Es una muy buena pregunta. Yo creo que es un poco las dos. Por un lado está la parte egocéntrica nuestra que como jugadores la tenemos, que hace que individualmente uno se reproche muchas cosas. O las buenas y las malas, ¿no? Después de cada partido que haga ese análisis. Pero en el caso mío, que también juego en un club en el que soy socio de chico y que tengo a todos mis conocidos que son también hinchas y socios, creo que potencia un poco esa sensación. Creo que es un poco de ambas. Aunque yo trato de que sea principalmente la personal, ¿no? La propia. Sí, la propia. Un poco por esto que te decía antes de tratar de encarar las cosas como un profesional y no como un hincha. Ok, ¿crees que de esa forma las cosas fluyen mejor para personal o a la hora de jugar? Pues a mí me pasa, a mí me pasa que el hecho de ser hincha hay un plus ahí. A eso es lo que voy. Si uno logra que esa situación de ser hincha sirva para potenciar y para darte un plus, es lo ideal. O sea, sería es mucho mejor. Yo creo que está presente. No es exactamente lo mismo. Pero creo que también cuando entras a la cancha y te motivás, en cualquier equipo que juegues, buscas dar lo mejor y que tu equipo gane. Sí, ni hablar. Pero sí, si lográs como canalizar ese fanatismo en dar un plus, y bueno, es lo ideal. O sea, ahí me parece que llegás a poder dar un salto en tu nivel que es súper importante en un fútbol súper parejo. Sí. ¿Te gustaría jugar afuera en un futuro? ¿Lo tenés pensado? ¿Lo imaginás? ¿Salir de Argentina? Sí. No es que lo estoy pensando todo el tiempo, y me parece que también depende mucho cómo se ven las cosas, ¿viste? El fútbol me parece que es... también hay muchas cosas que no controlamos, como tuvo un poco la temática de la charla, y bueno, yo no sé cómo van a estar las cosas de acá a fin de año, y no sé en qué situación me va a encontrar para determinar si es conveniente irme o no, o si quiero quedarme o no, o si hay una oferta que me seduzca o no para irme. Entonces, ante la ausencia de esas posibilidades, tampoco puedo estar como pensando que se va a dar o no. No, es como que elijo más no proyectar en ese sentido. ¿Vos qué onda? No, sonrío porque pensamos completamente similar en ese sentido. No puedo asegurar cómo voy a pensar. Porque las condiciones, yo creo que las condiciones... Y uno cambia. Decir, claro, uno cambia. Vos cambiás, eso en primer lugar. Y después que vos no tenés hoy en día las condiciones que se te van a plantear de acá a fin de año, por ejemplo, a diciembre. Seguro. No, y después, si lo querés mirar para adelante es una cosa, si lo querés mirar para atrás es exactamente lo mismo. ¿Cómo te vas a arrepentir de algo que vos pensaste, decidiste en un momento, ¿no? Que pasa mucho en el fútbol, no tenías que haber ido a ese club, no tenías que haber hecho esto, no tenías que... Pero en ese momento vos lo sentiste, lo pensaste porque tus condicionantes en ese momento y tu forma de ver la cosa, la situación te llevó ahí, o alguien externo te llevó ahí, pero hay algo fuera de control. Hoy en día, claro, después de vivir esa experiencia, te digo, y sí, capaz que no, pero no tiene sentido pensar en arrepentirse, en cambiar algo que en ese momento lo pensaste. Y si vuelve a ese momento, seguramente decida exactamente lo mismo. Totalmente. No hay forma, no hay multiverso, no hay cambio. No hay multiverso. No podemos sacar las gemas y traerlas. Claro. Bueno. Está muy bueno eso que si no lo había pensado como tanto para el pasado como para el futuro. Pero es tal cual. Sí, totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo. ¿Cómo es tu tarde, tu día? ¿Entrenás a la mañana, a la tarde? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Qué haces? Bueno, le doy mucha bola, como te decía, y es parte de lo que disfruto a mi vida social, a estar pasar tiempo de calidad con las personas que quiero.
Soy una persona muy activa, a ver, si bien me gusta como que en mi rutina entreno y duermo en la siesta, después también te queda una buena parte del día para hacer cosas y le doy mucha bola a eso. Y después también soy, creo, muy curioso en el sentido del conocimiento. Como que todo el tiempo estoy buscando, o sea, capaz a veces ya de forma hasta siento acelerada, todo el tiempo acceder a contenido, sea leer algo, sea ver un documental, sea reconocer cosas que me faltan. Por ejemplo, a mí hablo en inglés, pero siento que siempre puedes hablar más para profundizar futuras situaciones en las que siento que voy a necesitar el idioma. Sí. Una de las grandes pasiones de mi vida es esto de viajar o conocer otras culturas, siempre con la intención de conocer mejor el mundo, o tratar de, no sé si conocer mejor el mundo suena como muy exagerado y muy como de libro, pero como tratar de comprender nuestra realidad desde distintos enfoques. O sea, yo siento que el enfoque que nosotros tenemos es muy parcial, está muy sesgado por nuestra cultura, por lo que nos enseñaron, por lo que hemos amado desde chico, y bueno, aprender de diferentes personas, de diferentes concepciones, siempre me motivó mucho, y sé que en inglés es una herramienta, volviendo al tema, clave para eso. Entonces es algo que... Si querés tenemos la entrevista en inglés. podemos practicar. ¿Vos cómo aprendiste? Y yo También, viviendo, sí, es la tuve una mejor. profesora unos meses y después viviendo en Turquía y en China hablándolo. Y Igual te cambia un montón la posibilidad de tenés que hablarlo de todos los días, profundizar. si no- Entonces, bueno, tanto eso como... bueno, de hecho también... Estoy medio disperso en la pregunta, pero No, tranquilo, Eh, fluí. siempre va por ahí, ¿no? De leer, ver contenido audiovisual, aprender inglés. De vez en cuando cursos. A mí me gusta mucho la política internacional. Es como la carrera que si hago alguna va a ser en el futuro. No sé si relaciones internacionales Okay. o alguna por el estilo, pero es algo que siempre me llama mucho la atención, y es lo que creo que siempre, por ahí nosotros cuando analizás tu realidad la ves muy desde tu país o desde tu microclima, y en realidad depende un montón lo que pasa a nivel global, más en el mundo en el que vivimos hoy, ¿no? Un mundo hiperconectado, hiperglobalizado. Entonces la dinámica que tiene el mundo me interesa mucho, y suelo hacer cursos de política internacional que también se adaptan a los tiempos que tengo yo, porque siempre pienso que como jugadores tenemos tiempo, o sea, trabajamos quizás menos horas que cualquier otro empleado o cualquier familiar o amigo que conozcas, pero la forma en la que tenemos el tiempo es bastante incómoda. Es decir, los fines de semana tenés que concentrar, tenés que jugar, en la semana por ahí tenés un doble turno, por ahí un día entrenar a la tarde que tenías pensado que iba a entrenar a la mañana. Entonces, hacer actividades fuera del fútbol a veces es bastante complicado de sostenerlas. Sí, actividades fijas. Hasta actividades fijas, como decirte hacer una carrera. Mm. Entonces, es como tanto con el inglés como con los cursos. Pero vos estudiaste o no? Arrancaste una carrera. Arranqué y me pasó esto. Empezaste abogacía. Sí, empecé Derecho y me pasó esta situación, que creo que el momento que decidí no continuar fue una vez que me desgarré, y yo lo asocié directamente al estrés que tenía por rendir. Tenía como una serie de parciales, y me acuerdo como que ahí fue que hice este análisis y decir, está bien, yo tengo tiempo para ir a la facultad, a la tarde-noche tenía tiempo, pero después la exigencia que vos obviamente la debes sentir de que ser futbolista es de alguna forma también todo el día. O sea, tenés que estar atento a cómo dormís, a qué comés, a cuánta hora de descanso tenés. Y bueno, se me complicaba mucho, porque no es que yo decía, bueno, en la concentración tengo un parcial el lunes, bueno, en la concentración puedo estudiar. Y no, yo si tengo que el domingo, en 3 horas tengo que jugar, no sé, en la cancha de River, no puedo estar procesando un texto. O sea, No te la verdad, no lo puedo hacer, porque
vos decís, sí, no es que es un desgaste físico, pero es un desgaste mental tremendo. Sí. Entonces eso sumado a que te toca jugar un miércoles, a que te toca jugar un lunes, a que te toca jugar un viernes y concentrar el día anterior, me hacía desajustes muy grandes en la dinámica que quería tener de la carrera. Y lo peor de todo es que a vos terminás el partido y ahí te dicen cómo va a ser la semana, si vas a tener un día libre, si no. Eso mismo. Vas día a día, semana a semana. Muy día a día y el fixture tampoco se sabe. Entonces, como te decía, jugás un viernes y te parte al medio porque el jueves tenés que viajar o tenés que concentrar y ya tenés 2 días que no pudiste cursar. Entonces se me iban generando muchos desfasajes que me estresaban, que me hacían retrasarme, porque tampoco quería, si bien no hacía todas las materias, las que hacía también sentía que me retrasaba y después que tenía que hacer todas las apuradas y tratar de interpretar texto, de procesar información en momentos donde tenía que tener la cabeza en otra cosa y dije, no, bueno, yo soy profesional del fútbol, tengo que encargarme de esto por lo menos los años que dé mi carrera, sin dejar de hacer estas otras cosas, como te decía, pude encontrar la vuelta por el lado de, bueno, a ver, tengo que perfeccionar mi inglés. Bueno, estos cursos que son 2 veces a la semana, 1 hora, lo puedo hacer. Que si me pierdo la clase la puedo ver después por Zoom. Bueno, todas estas cuestiones me permitieron de alguna forma seguir haciendo cosas que, la verdad que a mí en ese sentido el conocimiento y el aprendizaje me seduce un montón, sin dejar de hacer mi prioridad, que es jugar al fútbol y es estar atento a las mayores variables posibles para que me vaya bien. Es que eso te iba a decir justamente, el hecho de... Yo por ahí lo miro cuando terminé más tarde la secundaria, pero cuando estaba terminando y todo, que era como... Tenía gente que me incitaba a estudiar, ¿no? A elegir algo. Y yo por dentro quería hacerlo, pero al mismo tiempo decía... Ya estaba jugando en primera, dije, mi dedicación va a ser el fútbol. Estudiar, el estudio en sí de una carrera universitaria es para tener un título para trabajar. Sí. Obviamente hay un gran componente de querer conocer algo, pero ese conocimiento se puede adquirir de otras maneras. Creo que mis intereses por ahí, donde más me enriquezco y donde estimulo mi cabeza por fuera del fútbol, está en el, como decís vos, aprender. Sí, en tu caso, conocer gente, claro. Ir a charlar. Yo me estoy relacionando ahora, me siento muy bien ahora, estoy muy feliz de mi vida en China porque me relaciono con gente completamente distinta, con trabajos completamente distintos que no estaba acostumbrado. Y eso es hermoso. Bueno, eso es lo que voy, que te decía antes, como que a mí me da la sensación de que te cambia de muy buena forma el enfoque que vos tenés de las cosas. Porque si vos todas las cosas la ves desde tu óptica y de la óptica de otros jugadores de fútbol o de tu familia y amigos, es siempre lo mismo. Y cuando empezás a ver otras situaciones o gente que trabaja de otra cosa o que ve la vida o el fútbol mismo de otra manera, sin duda que te cambia una banda. Y hablando para la gente, realmente estoy jugando mucho mejor ahora, que en mis tardes me ocupo de ponerme a hacer un rompecabezas mientras escucho un podcast y aprendo, veo un documental de algo que me interese, que antes que mi cabeza estaba en el fútbol completamente o que jugaba más a la Play o algo más jugador de fútbol, ¿viste? Es como, claro, pero de alguna forma encontrar como ahí ese equilibrio. A ver, yo no quiero ir a hablar en contra de lo académico, porque si tuviera el tiempo seguramente lo haría de esa forma, ¿entendés? Pero creo que no, o por lo menos en mi opinión, quizá hay otros jugadores que lo pueden hacer, pero veo que coincidimos en eso de que es muy complejo vincular, digamos, una carrera universitaria con jugar al fútbol. Es muy complejo también entender, porque la carrera universitaria la arrancás por lo general a los 18, 19 años, donde vos estás empezando la carrera del fútbol y donde tu cabeza va 100% al fútbol porque querés hacer un crecimiento. Sí. Quizá ahora, a tu edad, ahora vos podrías estudiar una carrera, quizás ahora. Con un manejo distinto del cuerpo, con un manejo distinto de tu cabeza, con otras relajaciones, aprendiendo a conocerte ya más. Pero también siento de alguna forma que no podría hacer las dos cosas al 100%. Y eso como que me generaría una incomodidad. Bueno, pasa que vos también querés estudiar al 100%. Y sí, o por lo menos... estudio algo, claro, bueno, pero por eso, si hacemos como estamos diciendo que hacemos, de cosas más pequeñas y más ocasionales, te permite profundizar en eso. Sí, completamente. No, pero es muy lindo a analizar cómo te gustaría, tipo, un jugador ahí bien estereotipo, bolsito abajo del brazo ahí, remera Tascani,
yendo a estudiar, ¿viste? A la facultad de agronomía. Estaría buenísimo. Creo que, o sea, me parece difícil que se dé, porque me parece que un jugador que se puso a estudiar o que tuvo esas inquietudes, es como que previamente tuvo inquietudes con respecto a su comportamiento y a sus hábitos en ese sentido. A esto que vos decís de qué ropa usar, de qué bolsito usar, de cómo encarar la vida, digamos. Sí. Pero estaría buenísimo. ¿Crees que es muy difícil que un jugador que estudie pueda tener el estereotipo marcado del consumo futbolista? Me encantaría que no sea así, pero me parece que sí es así. O sea, me parece que es difícil que se pueda dar. No sé, ¿por qué pensás? No. Creo que también es posible. Sí, es posible, pero lo veo... Lo noto en mí mismo, ¿no? Yo cuando estaba en Vélez, me vestía de boina y todas cosas raras para diferenciarme en ese sentido. Tenía una gran necesidad por diferenciarme de ese estereotipo. Me molestaba mucho. Me dejaba todos los pelos, que lo sigo haciendo, pero era como, ya, cortate el pelo bien, y bueno, me pelaba de última, me dejaba la barba. O sea, quería marcar desde mi imagen algo diferente, que en realidad no tenía sentido, porque yo como que me quería diferenciar, chocaba con mis compañeros, y en un momento arranqué a dejar fluir más. Me gusta hacer algo de jugador de fútbol, que está bien marcado jugador de fútbol, como ir a la VIP de un boliche, sentarme en una mesa y comprar escabio. Lo hago. Perfecto. Y de esa manera busco la profundidad que yo quiero buscar en eso. Pero para mí la clave es así, o sea, es no razonarlo, sino, o sea, que se dé, no forzarlo. Exactamente. Es decir, si a vos te hace bien eso, a ver, es como... quiero ir en contra del sistema, entonces voy a ir con una ropa que no es la que usan todos los futbolistas. Y bueno, si lo estás pensando ya es como medio forzado, como que lo estás haciendo como vos lo querías hacer en un principio. Y después sí hay otras cosas que... No, y aparte tenía la crítica... Primero es bastante boludo yo en el sentido de que por ahí demás piden la palabra y todo me ponía por sobre. Estoy haciendo mi análisis psicológico acá, que lo elaboré por sobre lo demás, porque capaz que había estudiado un poco más, porque había leído algo más, o porque tenía estimulantes de personas que aprendía más cosas. Y por ahí hay muchos jugadores son mucho más básicos en ese sentido, en cuanto a saber o poder hablar de política, no sé, o de lo que sea. ¿Qué te pasará? Sí, pero quizás nosotros tenemos, o pensamos que tenemos más capacidad en ese sentido, pero seguramente hay otras cosas que otros jugadores tengan mucha más capacidad que nosotros. Eso. O sea, esa es nuestra inquietud. Entonces, si es tu inquietud, obviamente que vas a profundizar más o vas a buscar conocer más de ese tema. Y quizás ellos tengan otra inquietud en la que sean mucho más... ¿Cómo es tu relación? Bueno, ahora calculo ya lo tenés mucho más fluido y todo, pero en el principio, donde vos tenés una cabeza muy distinta, donde quizás tenés pensamientos políticos muy distintos a la de la mayoría de los jugadores. Sí, me costó en algunos momentos. De hecho, como que había ciertos momentos en que tenía mucha más profundidad con mis amigos afuera del fútbol, y no lograba conectar tanto, especialmente cuando era más chico. Después, con el tiempo, fui viendo que hay un montón de cosas en las que se puede conectar con personas que tengan otra inquietud diferente y aprender una banda. Hoy en día, siento que estoy en ese sentido como en mi mejor momento, como que tengo vínculos muy buenos, muy, muy profundos con varios de mis compañeros, como no lo tuve en otro momento de mi carrera. Y creo que es eso, comprender que algunos tienen unas inquietudes, otros tienen otras, pero siempre hay cosas en común o situaciones cotidianas para compartir y acompañar. A ver, si voy a ir a un ciclo de cine un miércoles, es probable que me cueste encontrar un compañero para invitar. ¿Entendés? No sé, como suelo hacer, y capaz que voy con alguien por fuera. Pero en el día a día hay un montón de cuestiones con las que aprendo todo el tiempo, y también me interpela estar con personas por ahí que no tienen o no se plantean las problemáticas que yo me planteo. Entonces, creo que he madurado en ese sentido. No, justamente eso, que aprender en todos los espacios a buscar esa profundidad o no, lo que quieras buscar. Más allá de la aceptar, diferencia. Y aceptar. Yo, por ejemplo, aprendo
aprendo un montón yo tengo una forma de ver los vínculos que quizás es bastante particular con respecto a la de los futbolistas, ¿no? Vínculo bastante abierto. amoroso. Sexo afectivo, sí. Ok. Y si bien no coincido con creo que ninguno de mis compañeros, Me pasé, vale. aprendo un montón o sea, lo que aprendo de ver todas las situaciones y de conversar en profundidad con un montón de compañeros me sirve para o cuestionarme e interpelarme cosas que yo vivo o también para afianzar posturas que yo tengo. ¿Entendés? Entonces, de esta forma creo que incluso es más enriquecedor que cruzarse con alguien que piensa igual que yo. Mis amigos, quizá por fuera del fútbol, piensan muy parecido a mí. Entonces, es todo el tiempo estar en un círculo donde todo lo que hablas y todo lo que consumís es siempre lo mismo y te retroalimenta tu pensamiento. Cuando vos vas a un vestuario donde las opiniones son mucho más variadas a las que estás acostumbrado, creo que es muy enriquecedor en ese sentido. Estás describiendo el algoritmo de YouTube. ¿En qué? Vos mirás un video y te vuelve a aparecer Exacto. todo el tiempo la misma info del mismo y Y me pasaba mucho ponerle que, no sé, estaba con mi círculo de amigos por fuera del fútbol, que es quizá de clase media y universitario, y vos pensás que hay mis amigos y mi familia que está en esa dinámica, piensas que las cosas son así porque vivís en ese círculo. Claro. Después cuando salís te das cuenta que capaz que eso es el 10% de la realidad. Entonces por eso ahí es esa es una de las formas, volviendo a lo anterior, con la que conecté con un montón de otras situaciones que van al margen, que quizás de esos gustos que te decía, bueno, preocuparse por la política internacional, por ver cine, por actividades por fuera, que no puedes quizás coincidir con tu grupo de amigos del vestuario, pero que sí te sirven esas otras opiniones para ver la realidad de una forma mucho más profunda y enriquecedora. Y también para crecer uno, ¿viste? No, Porque no. va por ese lado, decir, coincido. mirá qué interesante cómo lo vive, por más que yo coincida en cero. Creo que también he crecido en eso de no solo no enojarme, sino comprender lo que no estoy de acuerdo, lo que no haría de ninguna forma. Es algo de empatía ahí. dentro Eso. de todo. Entonces, Y todos tenemos una historia, todos venimos de un lugar donde nuestras ideas se van formando, donde es como decís, vos quizá tenés esta inquietud porque, no sé si en tu familia, tenés personas que te van estimulando para un lado o para el otro, que otro que viene de otro lugar donde es mucho más cerrado o más abierto, todo va cambiando. A mí, no quiero ser autorreferencial, que ya lo estoy diciendo, pero a mí me pasó de tener personas puntuales que me van sacando y me van abriendo la mente, que uno es Martín, con quien trabajamos acá en el podcast, que desde chico, viste, era salir del seno de mi familia, de un pensamiento abierto y todo, pero que se termina encasillando en una parte. Y claro, y la fácil en el fútbol es disfrutar la que tenés, la que vivís, la fama, y dedicarte solo a eso y todo lo que te haga pensar un poco, sí, dejarlo de lado. También no sé si te habrá pasado que yo creo que en sí todas las personas tienen muchísimas cosas para decir y profundidad. Completamente. Y que a veces también, sí, es verdad, vos vas a un vestuario y escuchás que están hablando de cosas que parecen muy banales o que uno piensa que son banales. Pero si uno fomenta que se den otras situaciones o otras conversaciones u otras charlas, sale ahí a la luz las profundidades, las preocupaciones o lo que piensan esa otra persona, que por ahí sí, en el primer momento está pensando en, sí, mira esta ropa de Tascani, sí, mira el gol que hizo tal, sí, mira qué botines me compro. O sea, que es lo típico quizá que uno se imagina y prejuzga que hay en un vestuario. Y sí, está eso, existe, no vamos claro. a negarlo. Pero creo que corriendo un poquito se puede profundizar mucho más. Yo creo que el problema justamente es que nos dedicamos a ser muy básicos en el vestuario y no llegamos a conocer a los compañeros, ¿no? Sí. Y el hecho de hablar a una entrevista, siempre vas con un cassette, el famoso cassette, y vas a decir algo fácil para no tener quilombo, lo que sea. Y ahí es donde se encasilla a todo este estereotipo que lo venimos describiendo. Yo hace pienso rato. muchas veces que también ese estereotipo es de alguna forma como una coraza. O Sí, como algo que sí. te permite solucionar problemas. A ver, si vos sos un jugador y tenés como ese speech ya previamente armado, solucionás todo. No tenés nunca ningún problema y si no te preocupa demasiado decir lo que vos pensás o tener situaciones ahí un poco más comprometedoras, listo, te mantiene
a salvo de todos los problemas y te deja un camino liberado para tener una carrera tranquila. Entonces, creo que el ambiente del fútbol de alguna forma empuja a que los jugadores sean así, cuando muchas veces no lo son. O sea, siempre no lo son. Sí, ahí coincido. ¿Y cómo me quedó rondando en la cabeza cómo es tu visión de los vínculos sexoafectivos, como lo describiste? Bueno, primero... Si querés hablar. Sí, obvio, no, yo no tengo problema. Y también sé que algo que me pasa mucho, y también celebro que me pase porque creo que algo que denota que estamos en constante aprendizaje, es que probablemente lo que piense hoy no sea lo que piense de acá a fin de año, o de acá a unos años. Entonces, no sé, por ejemplo, a mí no me gusta, por ejemplo, la idea de formar una familia tradicional. No sé, no quiero tener hijos, ya me hice la vasectomía, estoy como en otra en ese sentido. ¿Ya te lo hiciste? Sí. Y bueno, veo, quizá también es una situación que se da porque soy, no sé si egocéntrico o egoísta, pero es como que siento que quiero vivir mi vida y veo que las familias tradicionales un poco opacan ese desarrollo individual. A ver, por ejemplo, yo siento que mis viejos fueron padres fenomenales, muy buenos, que realmente por mí y mis 3 hermanos se desvivieron. Y si vos le preguntás, ellos están felices de haber hecho eso, pero yo siento que no lo podría hacer ni en pedo. Es decir, no solo tener que trabajar para alimentar a 4 personas, sino cómo es tu día a día en base a eso. A ver, yo me acuerdo cuando antes de que me fuera a Buenos Aires, por ejemplo, era mi viejo, no solo teniendo 3 trabajos, sino también, tengo que ir a fútbol. Me llevaba a mí y a mi hermano. Mi hermana que iba a vóley, la otra que iba a inglés, la otra que tenía contraturno en el colegio. El fin de semana que yo jugaba el sábado a la mañana, que el sábado a la noche salía a la matiné y me iba a buscar a las 4 de la mañana y se levantaba el domingo a las 7 porque mi hermano jugaba el otro día. Y a la tarde tenía que ir a ver un partido de vóley. Era un remis. O sea, nuestros autos tenían kilometraje de taxi. Y si vos le preguntás, ellos lo disfrutaron un montón. Fue realmente como es lo que... Claro. Parte de lo que le da vida. Y es muy feliz de hacerlo. Pero yo como que digo, no, o sea, quizá por ser de otra generación o por lo que sea, como que me veo muy, muy alejado de eso. Entonces siempre como que... no sé, soy en ese sentido diferente y pienso que no voy a formar una familia, no voy a tener hijos. Y que los vínculos, creo que con cómo son las cosas hoy en día, cuesta mucho sostenerlo. Tuve 2 novias tradicionales, 2 monogámicas, y me di cuenta que no es lo mío, no es lo que me sienta cómodo, y no por una cuestión de como me jode mi exnovia. Es muy amiga mía hoy. Tenemos un vínculo muy particular que es muy difícil de explicar porque pasa esto que te digo, que alguien lo ve de afuera y dice, volvieron, son cosas. Y no, nosotros somos, sinceramente, no somos nada. Yo creo que también, me voy a abrir un poquito, todo necesita ser catalogado y no tiene por qué serlo. O sea, creo que son muy pocos los términos que tenemos para determinar vínculos, cuando los vínculos son... Las posibilidades de vínculos son cientos, miles. Cada vínculo tiene una particularidad y no puede ser encasillado en es mi amiga o es mi novia, o es mi chongo o mi chonga. Es como que siento que tiene muchas particularidades cada relación, entonces no me puedo encasillar en eso. Me perdí un poco lo que iba a decir. Te interrumpo, qué contradictorio el hecho de que tu aclaración es, no sé cómo voy a pensar de acá a un tiempo y ya te hiciste la vasectomía. Sí, porque eso es algo que está muy seguro. Es muy contradictorio. Sí, de todas formas pienso que si en algún momento quiero ser padre, también tengo alternativas para ser padre. A ver, puedo adoptar, puedo puedo hacer inseminación artificial. Hay variantes. Y mientras tanto puedo disfrutar también mi sexualidad de otra forma y tener una tranquilidad que la necesito. O sea, yo siento que tener un hijo, entiendo que a un montón de gente le puede parecer buenísimo y que
sin duda te cambia la vida, pero a mí me la cambiaría de una forma que no es la que yo quisiera. Entonces, bueno. No, es muy... Está bueno, aparte. Pero es como decís, tenés formas. Tenés otras formas de hacerlo. De última no está todo cerrado. No es tan lineal. O sea, a ver, también es un poco muy egocéntrico tener el hijo igual a vos, que salga con tu misma cara, que salga todo igual. A ver, creo que también puedes tener un hijo adoptado o de otra forma y también es tu hijo. Parece chocante porque es la forma en la que pasa algo más biológico, el hecho de reproducirse es como una sensación que crea un punto. También es, a ver, no sé si es cultural o no, pero es algo que es algo biológico. A ver, Homo sapiens se reprodujo así históricamente, entonces nuestra especie nos tira y es lo que naturalmente hacemos. Pero bueno, también la conciencia tuvo su desarrollo evolutivo y nos hizo también a algunos pensar como diferente en ese sentido. Me gusta. Tenés cabeza filosófica, ¿no? De irte por las ramas a pensar y pensar y pensar. Sí, todo el tiempo. ¿Cómo bajás? ¿Sufrís eso? A veces lo sufro y a veces me tranquiliza. Es como contradictorio. A ver, es como que yo, todas las cosas que me pasan, es decir, los comportamientos que tengo, es como que trato de analizarlos, ¿no? Es decir, digo, bueno, a ver, la gente se queja todo el tiempo de trabajar. ¿Por qué la gente se queja de trabajar? O sea, ¿de dónde nace esa sensación? Bueno, buscamos, si pensás, no sé, una razón antropológica, una razón de nuestra especie, es muy injusto y es muy absurdo que nuestra especie trabaje. O sea, es como algo que nos hemos creado, un mundo, una sociedad que nos hemos creado, un relato que nos hemos creado y que nadie sabe por qué es y nadie sabe por qué trabajamos naturalmente 8 horas al día. O sea, ¿por qué se trabaja 8 horas al día? ¿Quién a ver, por ejemplo, no sé, volviendo a lo antropológico, sí. Si uno se piensa en Homo sapiens, en nuestra especie, gran parte de nuestra historia fuimos nómades, ¿no? Sí. Hace solamente 12.000 años más o menos que somos sedentarios. Bueno, durante los otros 150.000 años que hubo Homo sapiens nómades, nadie trabajaba. O sea, era una cuestión todo el tiempo ociosa, ¿no? Juntar lo mínimo para sobrevivir, recolectar, cazar algún animal pequeño, qué sé yo. Y después era ocio. Nadie pagaba por la tierra, nadie pagaba por el lugar donde vivía, nadie trabajaba 8 horas. Con esto no voy a desenterrar lo que está arraigado hace muchísimos siglos en nuestra sociedad y la dinámica que tiene nuestra sociedad. Pero a lo que voy es que me sirve para pensar, digo, bueno, tiene una razón esto de por qué no nos gusta trabajar y por qué nos gusta el ocio. Porque nuestra especie es eso. Nuestra especie es ocio y no es trabajo. O sea, discriminar el ocio, o sea, como viste que está mal visto hoy en día en China, me imagino que debe ser China es inimaginable. La cultura del trabajo. Mucho más. Esto es decir, che, está como que me siento mal si tengo demasiado ocio. ¿Cómo te vas a sentir mal? Es lo que te tira la especie. Es lo que somos. Sí, pero la sensación mala viene del hecho de todas las costumbres y todas estas cosas. Entonces, ahí es cuando, en ese caso, por ejemplo, me tranquiliza mi pensamiento. Viste que recién te decía, bueno, algunas cosas me tranquilizan y otras también me llevan a pensar demasiado y me saturan. Pero es como que le busco encontrar a las sensaciones que me van surgiendo eso. Después, por ejemplo, cuando te da ganas de coger todo el tiempo, también entra ahí un poco eso. O sea, las especies buscan reproducirse. O sea, animalmente lo que busca es, agarrar, reproducirse y que tu especie poble la tierra, ¿entendés? Y que haya la mayor cantidad posible. Es una de las pocas cosas que, de hecho lo hacen los animales y nosotros somos un animal más, lo hacemos naturalmente. Entonces también ahí como que trato de analizar, a ver, esta cuestión que me pasa, este deseo que tengo, ¿es un deseo que está arraigado a una cuestión de lo que me pasa como animal? ¿Está arraigado a algo que me impone la sociedad, que me impone tener tal vínculo y estar con una persona que sea de tal forma? Entonces como que quedo bien o siento que puedo expresarme con mi círculo de una mejor manera si estoy con tal persona. Bueno, todas esas cosas como que trato de analizarlas para no digamos, también volverme loco y cada cosa que hago
cuestionármela 1000 veces, pero sí tratar de no hacer todo impulsivamente, que creo que es una de las mayores virtudes que tenemos los seres humanos, esto de poder tener conciencia y analizar lo que hacemos. Y en eso tu fin, cuando pensás en todo esto y analizás y repensás, ¿tu fin es cambiar algo en el mundo o tu fin va netamente por un disfrute personal y un disfrute de esta estadía? No, sin duda que es cambiar las cosas, o sea, porque siento que las cosas están muy mal, o sea, que hay un montón de cosas que son una locura, o sea, que no tienen, que hacemos y no tienen ningún sentido, solo tienen sentido en el relato que tiene la sociedad. A lo que voy es como que muchas cosas que hacemos las hacemos solamente porque el relato nos lo impone. Es decir, hay como un acuerdo intersubjetivo, es decir, de cada uno, o sea, de la parte del sujeto de cada uno, pero en el acuerdo general, ¿no? En lo intersubjetivo, que nos obliga a hacer cosas, ¿entendés? Entonces, ese relato nos impone cómo comportarnos, qué hacer, cómo tener los vínculos, cómo trabajar, qué deseos tenemos, qué nos gusta, dónde nos gusta ir de vacaciones, qué ropa nos gusta comprarnos, qué contenido audiovisual consumir. Todas esas cosas están muchas veces impuestas y a mí me incomoda que estén impuestas. O sea, me gusta tratar, por más que no le puedo escapar a la cultura, por más que no le puedo escapar al relato, de alguna forma cuestionarlo, tratar de desviarme un poquito o por lo menos dudar de él. ¿Entendés? No sé si fui claro. Me parece no, muy claro, muy claro. Pero, o sea, es una rebuscada muy grande en ese sentido, que lo que te digo te puede llevar a un lugar de sufrimiento. Sí, pero a ver, por ejemplo, en una de las situaciones que también te hace comprensivo, a ver, por ejemplo, no sé, la otra vez me acuerdo, una situación particular, pero que era con esto. Estábamos caminando por la costanera de Rosario y había no un show, como una convención de otaku, de la gente que va disfrazada. Sí. Y estaba con varios amigos y todos dicen, no, pero mirá qué boludo esto, mirá cómo van disfrazados, mirá lo que hacen. Y en un primer momento me sumé a ese pensamiento. ¿Pero por qué? Porque esto es el relato. El relato de que esto está re loco, mirá cómo se disfrazan, es lo que opina la sociedad, es lo que está impuesto. Y después te pones a pensar, y esos mismos compañeros que me habían dicho eso, se disfrazan de jugador y van a la cancha a alentar a un equipo y a cantar y a hacer cánticos, ¿entendés? O sea que si vos te pones a pensar, es el mismo nivel de absurdo. Claro. O incluso más, porque tiene más profundidad el relato en el fútbol. ¿Entendés? Van a una especie de templo donde se visten igual que los jugadores, como estos de otaku se visten igual que sus superhéroes favoritos, y cantan canciones para alentarlos. O sea, es lo mismo. Nada más que vos el fútbol lo tenés extremadamente naturalizado. Es un relato fuertísimo en nuestra sociedad. En Argentina ni hablar. Y no te lo cuestionás. Pensás que eso es lo que está bien. Y sos crítico y juzgás y sos prejuicioso de un montón de otras cosas que son básicamente lo mismo. Sí, hay un modo automático en la mente de dejar la vida que vaya pasando y criticar y hablar. Entonces, por ejemplo, todas estas cosas me permiten, así como te decía antes, bueno, en algunas cosas volármela y saturarme pensando, en otras tomar las cosas con más tranquilidad y en otras ser más comprensivo, como ahora. Hay un montón de cosas que antes capaz las juzgaba, capaz las veía mal. Si la analizaba un poquito, capaz que estaba haciendo lo mismo, pero con otros condimentos, con otros colores. No, me gusta mucho. Escribís, imagino, ¿no? Porque Tengo toda esta data que vos podés expresar es muy linda, muy interesante y se nota la pasión que tenés al decir, al hablar de esta manera. Sí, tengo un cuaderno donde escribo. No lo hago recurrentemente y depende también, es como circunstancial. Hay momentos que escribo todos los días, a veces escribo, ponele, cuando siento como mucha carga emotiva, a veces lo hago como la forma de canalizar el llanto o canalizar ciertas emociones, como que me gusta mucho. Siento que me libero un montón, tanto para cosas positivas como negativas. Y después capaz que pasan semanas que no escribo nada. Y semanas que escribo cosas así que me vinieron a la mente o pensamientos que me vinieron. Pero sí, es como que lo deposito en un lugar, sí. Es interesante. ¿Vos escribís? Yo a veces sí, a veces escribo. Más cosas? freelance, lo que va Lo que saliendo pinta, en el sí. momento. Me gusta el
el freestyle, entonces tengo medio una forma de escribir, ¿Sí? medio Está mejor. intentando rimar el pensamiento, pero muy malo, muy... Ahora, por ejemplo, que he llenado mis espacios con esto, dejé de escribir tanto porque... Bueno, lo canalizaste acá también. Claro, Está bueno también. necesito siempre un canal donde expresar algo, pero creo que lo mío, lo que más me gusta y lo que disfruto es la comunicación, hablarlo, y ahí es donde me salen las mejores ideas. Yo me pongo a escribir y está bien, pero cuando hablo sobre algo, así como te estoy notando a vos, que quizás son cosas que pensaste o a veces lo estás pensando en el momento, y eso que me sale en el momento me vuelve loco en una charla, ¿viste? Sí. Me fascina. Sí, es buenísimo cuando sale así, que como que lo venías pensando un montón de cosas en la cabeza, pero en la charla estás hablando y fluye y sale un pensamiento o una conclusión que es muy interesante. Y también creo que este tipo de charlas, y también las que no están grabadas, las que salen Sí. con tus amigos o con otros personajes que te van cruzando y se van dando estas cosas, son buenísimas. Es la mejor forma así de ir teniendo nuevos enfoques y formas de ver las cosas. Coincido completamente. A mí lo que me motiva a todo, lo que me da vida realmente es este tipo de charlas, llegar a una profundidad, conocer algo, conocerte a vos, que imaginaba que eras distinto, no me imaginé tan distinto, no me imaginé tanto, pero conocer así estos casos, cada vez que, a ver, yo me gusta vivir afuera porque es un lugar muy lindo para empezar a conocer gente nueva, y así sea argentinos que viven afuera, pero toda esa estimulación que me genera el cambio es algo que me fascina, y el conocer a alguien nuevo que me va a cambiar, y lo sé porque estoy escuchando a alguien que me va a interesar o que me está interesando. Todo eso es una estimulación que te digo, hasta en Bueno, ese momento es cuando mejor juego. Yo cambio de club, claro. y es cuando mejor juego. Bueno, en ese sentido, somos un poco parecidos en esto de que valoramos el cambio, que lo Sí. vemos como algo positivo y que nos enriquece. Sin duda. En tu caso de, bueno, estar en un lugar nuevo, conocer gente nueva, o en mi caso de aceptar que sí, que en un año voy a pensar distinto respecto a otras cosas. Me parece que es Lo que pasa es que también el que no vive el cambio, o la que no vive el cambio, es la persona que le va a ser más fácil criticar a un otaku. Claro, totalmente. Es la que no vio distintos, la que no vio religiones, la que no vio distintos tipos de personas, la que no vio distintos tipos de gustos, y que no compartió con esa persona, pues lo puedes ver, pero esa persona que vivió por lo general en un mismo lugar, que yo como ideal de vida me encanta, pero al mismo tiempo es como que critico, digo, no podría vivir. Bueno, en algún momento podés encontrar un híbrido ahí, como Claro. poder ver ambas cosas. Claro, y en ese sentido digo, esa persona que vive con las mismas personas hace un montón de tiempo, que en conocer personas son muy pocas, pasa más en los pueblos, que yo vengo de un pueblo que Sí. de una ciudad como Rosario, pero ahí es donde entra esa... Es como que veo a las personas en un mood de... Sí, chato. Sí, Sí. sí, de avance lento, vital, de no cambiar, no... Y se nota cuando hablas un poco que esa persona tiene las inquietudes para cambiar. Sí. Al mismo tiempo, cuando profundizás un poco con jugadores, no sé si te pasará, Sí. que vos notás que si empezás a hablar de algo, che, mirá qué bueno que piensa, que el loco le gusta, pero somos tan cómodos con la vida que tenemos que nos quedamos siempre en el no hacer que en el Sí. hacer, porque ya estamos haciendo el fútbol, que es lo más difícil o lo más fácil para nosotros y lo más complicado. Una boludez, volviendo un poco a esto de analizar los comportamientos, yo eso lo pensaba también, digo, bueno, ¿por qué nos sentimos tan cómodos con el no cambio o con la rutina? Y también hay una cuestión súper de nuestros orígenes, de decir, bueno, es más fácil tener todo acomodado, levantarme y saber qué me voy a poner, qué voy a comer, dónde voy a trabajar, qué trabajo voy a hacer. Es mucho más cómodo y desgasta mucho menos energía que si vos todo el tiempo estás cambiando, ¿no? A ver, como que te ahorra energía, y en el proceso evolutivo fue súper importante ahorrar energía. Okay. Sí. Hacer las cosas, pensar lo menos posible, tener como una rutina que favorezca ese desarrollo. Entonces, por eso también como que tenemos muy impregnado y nos facilita mucho la rutina. Pero hoy en día
está bueno cuestionárselo y ver que los cambios también son buenos. Y en eso, de ahí nace tu inquietud por el Oriente. O sea, tenés una visión del Oriente distinta a todo esto que ves en Occidente, o esta forma capitalista de vivir en un consumo. Sí, en un primer momento nació, me incomodaba, digamos, yo ya sabía, o sea, ya imaginaba que era muy diferente de lo que se decía. A ver, me acuerdo ponerle más o menos a los 13 años, también me encontré con un libro que era de un hombre que viajaba a dedo por el eje del mal. Viste que Bush había dicho que Irak, Siria y Afganistán eran el eje del mal. Y este chabón se había, 2005, o sea, sin celular, nada, se fue a hacer dedo por esos países. Y me había encontrado con ese libro por casualidades de la vida y lo leí y me impactó un montón. Me empezó a acercar a romper con los estereotipos que todos tenían, ¿no? De pensar, como siempre se dice, ¿no? Un árabe con la túnica y una metralleta matándose o siendo un kamikaze. Tipo. Claro. Entonces yo ya desde esa época, ya desde chico, sabía que, o imaginaba claramente que no eran así las cosas. Y fue como como la primera apertura a decir, bueno, no, yo quiero ir a investigar y confirmar que nada que ver, que las cosas no son así. En ese primer momento fue quizá por ese estereotipo que había de los musulmanes. Y después se abrió a todo lo otro. En este caso, el año pasado a los indios y a su religión hindú. En su momento será también la parte de China, de Corea, de Japón, que también yo no la tengo explorada y creo que en nuestra sociedad no sabemos nada y lo único que tenemos son prejuicios con respecto a ellos. Sí, a ver, Japón y Corea están más conectados con Estados Unidos, quizás sí, con el mundo occidental y China contrariamente con el comunismo puro. Sí, pero bueno, sabes que los chinos tienen como un montón de estereotipos impregnados acá que seguramente vos los vas derribando todos los días. Bueno, por ejemplo, lo que se dice, me preguntan cómo los reconoces, ¿no? Es la típica, ¿no? Son todos iguales. Y yo hablando con ellos, te das cuenta que a nosotros nos ves también bastante parecido a todos. Les cuesta reconocer a ver, nosotros. te voy a hacer una pregunta ahora desde la ignorancia. ¿Vos con el tiempo los reconoces mucho más? Sí, obvio. Claro. Son muy distintos físicamente, ¿no? Claro. Entonces es una cuestión de eso. Sí, claro. Obviamente conoces a una persona y en el mundo de gente es más difícil verlo, pero porque... Pero eso también me pasa a mí como argentino en Argentina. A veces también ve a dos personas y... Y acá tenemos todo el mismo corte, la barba, esto, así, ves, esta forma de pelo y de cara, sin las orejas, es muy está muy en el común de la gente. Tenés que encontrarte con alguien, soy el de barba y pelito y degradé. Claro. Dice, boludo, y viene un oriental y también te va a ver a vos, así son iguales. Sí, totalmente. Pero sí, en eso, después también creo que tenemos una visión del mundo oriental, o por lo menos yo tenía como algo mucho más, también mucho más religioso, en el sentido más budista, ¿viste? Y lo que me he dado cuenta en el mundo, y te habrás dado cuenta en India y en Palestina, es que si bien se vive de forma diferente, las rutinas son de forma diferente, o se hacen cosas diferentes por el hecho de las personas, es una igualdad absoluta en las personas en lo que muchas veces buscan. También el mismo tipo de consumo, en China se consume muchísimo y las aspiraciones son iguales que Estados Unidos. Bueno, eso creo que también es un poco por el mundo globalizado. O sea, me parece que hoy hay como una tendencia hacia la igualdad en cuanto a los hábitos de consumo muy grande, que hace eso, que hoy sea muy parecido una persona que vive a 15.000 kilómetros de otra. Volviendo al otro, creo también que con respecto a esto de la religión, que uno por ahí lo tiene en Argentina muy, o en Occidente muy visto de muy mala forma por la historia que tenemos con la religión de opresión y de conservadurismo. En otros lados el enfoque es totalmente diferente. Entonces, no sé, en China imagino que quizá hay corrientes de pensamiento que salen del confucianismo, que acá en Argentina no lo tenemos ni en pedo. O sea, como que vemos las cosas de otra forma, con una lógica muy judeocristiana, y que exista,
o el yin y el yang, o esa forma de ver las cosas, Bueno, mira esto. que acá la vemos de forma muy simple, porque sí, acá ya está de moda ahora las cuestiones orientales, sí, el yin y el yang, pero realmente no sabemos en profundidad ni tenemos un comportamiento en base a esa filosofía de vida. Ni las sociedades se basan en esa filosofía de vida. Somos mucho más simples acá, mucho más boludo en ese sentido, menos profundos. Ahí tenemos un ejemplo grande que es cuando vos sacases algo bien, es común recibir tu cumpleaños, recibir, ¿no? Nace tu hijo, recibir. Tengo 2 casos de historia que lo ves muy, muy común allá. Un amigo que trabaja en una oficina, una compañera nace un bebé. Entonces la típica es, él lleva un regalo para el bebé. Y la chica cayó con bombones para todos. Y nadie le había llevado nada, ¿viste? No se juntaron a juntar la vaquita para comprarle el regalo. Y él le quería dar el regalo y ella no se lo aceptaba. Le decía no, le dice, porque yo estoy viviendo una alegría muy, muy grande para mí y lo que quiero es compartirla con todos ustedes. Claro. Y es muy una sociedad muy karmática el hecho de primero dar para recibir, no esperar a recibir para dar, ¿entendés? Después en el fútbol vos haces un gol o es tu cumpleaños y tenés que mandar al grupo, podés mandar por WeChat, tenés que mandar a plata, ¿viste? Y se reparten ahí, o sea, te metes ahí, es como un red como packet, al contrario, casi al contrario. Claro, en ese sentido es tu cumpleaños, eso vos mandás plata. Acá se compra el sanguchito para el cumpleaños propio, eso, pero es como algo que cuando te va bien tenés que compartirlo para que te siga yendo bien. Es mucho de dar para que te siga, bueno, viniendo. Esas cosas sí, puedo decir, te pasan en la cotidianidad, pero me parecen fenomenales. Sí. Y también te sirven de alguna forma como para salir, viste, de que un poco también por esta globalización llegan muchas cosas orientales, pero llegan en forma muy de autoayuda o muy, medio me parece, condicionadas acá a Argentina o al mundo occidental. Y cuando estás ahí ve que no es tan así, como que es mucho más útil y más profundo y más enriquecedor. A mí también una cosa que me gusta de los viajes siempre que veo, que voy, es tratar de agarrar pequeñas cositas o cosas que me llaman la atención y que me gustan de un comportamiento, de una forma de vivir la vida y las trato de sumar. A ver, no sé, fui a India y hay un montón de cosas capaz que no te gustan. O sea, no sé, es una sociedad extremadamente Tiran machista, quizás tiene, no sé, tratos que no son los que vos estás acostumbrado y los que te gustan. Pero después, por ejemplo, no sé, yo veía en India, ponerle es muy normal que gente del mismo sexo, y no importa la edad, vaya de la mano. Entonces hay 2 hombres de 50 años heterosexuales que van de la mano por la calle. O una madre y una hija grandes, tipo una mujer de 60 y su hija de 30, de 40. O lo mismo con 2 hombres. Y yo decía, como que digo, yo a mi viejo nunca le voy a ir de la mano en la calle con él. O nunca le voy a expresar el cariño porque somos más secos. No tenemos la capacidad de expresar el cariño con la naturalidad que lo tienen ellos. Sí. Y si bien no es que volvés y lo haces, como que te pones a pensar, che, estaría bueno, mirá qué lindo esto, como el cariño que se manifiestan con las personas que quieren sin ningún tapujo de, estos 2 son trolos o estas 2 son lesbianas, ¿entendés? Que acá pasaría lamentablemente todavía. Y así un montón de cosas que vas encontrando en los viajes con respecto a los vínculos familiares o de amistad, o cómo de encarar el trabajo, cómo encarar el tiempo, cómo encarar un montón de cosas que bueno, son buenísimas. Sí. No, pues ahí van de la mano, viste, que entre tanto habitante por ahí se pierde. Como cuando fui al indio lo tuve que agarrar parecíamos. ¿Fuiste al indio? Sí, parecíamos novios de abrazados, no me quería perder. ¿A la barría? Dime, amigo, sí. Fuimos. Tandil. ¿O la barriga? Sí. 2017. ¿Fue el último? Claro, 2017, el último. Yo también fui. Qué miedo que tenía. Y al otro día tenía que ir al lunes fui a entrenar con la selección sub-20. Estaba muerto. Durísimo, pero una experiencia. ¿Y cómo hiciste para ir? Porque esa fecha, yo me acuerdo que era la primera, mirá cómo me acuerdo todo, era la primera fecha de un torneo. Sí. Talleres nosotros jugamos con Independiente, pero justo tuve la suerte que el Kempe estaba en mal estado y suspendieron el partido. Entonces tuvimos el fin de libre y pude ir, claro. Yo fui porque jugué viernes en reserva. Claro, jugaste el viernes en reserva y me quedó el fin de libre. El viernes a la noche salimos, a la noche. Excelente. Fue una experiencia que igual te diría, no sé si volvería. No, estaba muy cagado, muy cagado estuve.
Yo no iba a ver recitales chicos, todo, pero nunca había estado en un fenómeno así. Sí, no, yo tampoco. O sea, creo que no hay otro fenómeno así. No, También pero podés ir a ver, no sé, no sé si vas a ver, si alguna vez fuiste a ver a Viejas Locas, capaz que de última venís de un palo. Sí, La Renga, capaz. Claro, tiene ahí de La también esa Renga, popularidad, venís de claro. un palo ahí. Pero yo era nada. Sí. Y caímos Bueno, ahí. pero yo creo que nadie está preparado para ir a Lirio. No, O sea, salvo lo que ya van desde hace mucho. Claro. Eso también Y fue mi aparte me primer- daba mucho miedo la cantidad de gente drogada que había. Era mucha la que veía. Sí, a mí me pareció Habían como que, bueno, fue una tragedia porque murieron, si no me equivoco, 2 personas, 2 personas, sí. pero que estuvo muy cerca de ser peor. O sea, No. la salida fue escandalosa. Me acuerdo que había gente que se subía a los techos para tomar aire, fue terrible. Ahí yo celebré ser alto, porque si no había mucha gente que no podía tomar aire de la estampida que era. Las salidas estuvieron re mal, todo, bueno, ya está. No, pero bueno, son como cosas que sabés que son malas, están como mal vistas, pero muy bien vistas a la vez por el fenómeno tan grande que es, como también lo es los trapos de una barra brava, Sí. y la canción y todo ese folclore que hace que algo que por ahí sabemos todos que en la moral es algo muy malo, Sí. pero tiene un componente folclórico muy, muy zarpado. Sí, a ver, pienso como vos. Si uno lo analiza, quizás es hasta absurdo. O sea, es absurdo ir a ver al Indio a dormir mal, a meterse con 300.000 personas, a no ver el recital bien, no disfrutar de la música, estar todo el tiempo atento a que no te roben, a que Sí. no perder a tus amigos, lo que sea. La verdad que la pasás mal. Si uno analiza, la pasa mal, o sea, no la va a pasar bien. Pero ahí entra ese componente cultural, digamos, o místico de lo que es vivir esa experiencia, ¿no? O sea, es lo mismo que ir a la cancha, más como verlo por televisión, pero lo Claro, que te genera, ya. la profundidad que tiene ese hecho cultural No, es inexplicable, no lo podés vivir de otra forma. Pero bueno, yo por ahí ir a la cancha no lo siento tanto como ir a un recital que me guste. Hay una que creo que es lo mismo para el hincha fanático que vive la cancha como eso, que se comparte una energía que es algo que entras al lugar y te entra, es algo energético muy, muy zarpado que cuando estás mucho tiempo sin vivirlo te falta. ¿Sí? ¿Hace mucho no vas al recital? Y hace tiempo. Y ahora no me da el tiempo para ir a ver Cosquín. Quiero ir a Cosquín. Quedaste, sí. Bueno, fui a ver a Bizarrap en Barcelona en junio. Pero hablo más del rock and roll. El recital de Sí, rock sí. me vuelve más loco. ¿No fuiste nunca a Cosquín? No, vos sí, ¿no? Y estaba en Córdoba, estaba muy cerca, podía ir. Sí, Siempre, aunque muchas sea uno de los cosas. 2 días, Te dio el tiempo para hacer muchas me cosas. dio el tiempo. Qué bueno. Che. ¿Cómo vamos de hora? Como 2 horas. Pasó rápido. ¿Viste? Pasa rápido. Bueno, en Rebor también estuviste bastante, ¿no? Sí. ¿Qué te gustó más, Rebor o tienes sensible? Yo quiero competir. ¿Sabes qué me pasa? Le quiero ganar. Mirá, ¿te gusta competir todo? Le quiero Mirá, ganar. yo creo que Rebor es un fenómeno Lo amo. impresionante. O sea, yo también lo admiro un montón. Me parece que tiene una capacidad maravillosa. Pero creo que va a tener más valor esta porque yo ya lo que pensaba cuando hice la entrevista con Rebor, vinculado a todo esto que estuvimos hablando, ya no pienso igual muchas cosas. Wow. Ya pasaron 1 año y medio de esa entrevista más o menos. Entonces, ya quizá hay cosas que hablamos ¿Vos hoy. todavía estabas en talleres ahí? Claro. Ah, Creo que fue ponerle, como decirte, octubre de 2021. claro. Estamos febrero de 2023, 1 año y medio. Y hay cosas que pienso ahora que antes o no conocía o no pensaba, o cosas que pensaba ahí que ya ahora las cambié. Entonces, creo que va a tener más, por lo menos, si uno lo escucha hoy, va a tener más valor esto. ¿Y en eso te gusta escucharte, leerte, ver tus partidos? ¿Te sentís cómodo con eso? No, me da incomodidad. ¿Tus partidos también? No, los partidos no tanto. Sí me da incomodidad. Lo hablaba mucho, ponerle con que es opuesto. Tengo un amigo que es músico acá en Rosario y yo le preguntaba eso. Le digo, cuando estamos en la juntada y a veces ponen su música. Y le digo, ¿a vos te gusta esto? Y dice, sí, me encanta, me fascina que pongan los temas que yo hice cuando nos juntamos. Y yo, ponerle en ese sentido, soy opuesto. Como que me molesta que llegue una nota tuya y me incomoda un montón escucharme hablar ahí.
no sé, por ahí estamos un domingo comiendo en familia y sale paso a paso y me re incomoda verme ahí. Yo estoy sufriendo tener que reescuchar esto. Que ¿Por qué lo posiblemente tenés no que lo escuchar? haga. Y sí, para ver qué onda, pero posiblemente no lo haga, ¿eh? Y que lo haga otro, ya está. No, sí. Ya fue, para eso Tenemos un gran para eso equipo. tenés un equipo, claro, ya está. estamos Que te digan, todos. listo. Pero me da mucha cosa. Es algo que no puedo. Pero ¿qué no te gustó? ¿Qué? O no es que no te gustó. ¿Qué sentís que no estuvo bueno? ¿Viste la famosa palabra cringe? Cringe. Sí. Bueno, eso me da completamente. Me da vergüenza Sí. ajena de esa persona que está hablando ahí, que soy yo. No, ya sé, pero digo, ¿qué te parece que te daría esa sensación de esta charla? ¿Cómo que me daría esa sensación? ¿Qué cosa te daría de esta charla esa sensación? O la charla en general. No, o hay no, un no, momento, no, te pregunto si hay un escucharme. momento que... Escucharme a mí. solo hablar. escucharte, claro. O sea, ya imaginame. No algo que dijiste. Si yo estuviera ahí viéndome, yo me estaría muriendo de vergüenza. Claro, ya O te sea, hubiera como ido que estoy afuera. acá y lo hago, pero el momento que lo tenga que ver, digo, ¿qué hace este pelotudo hablando con este pibe con un micrófono, queriendo filosofar un poco, hablando, que re Sí. piola la charla, pero, ¿viste? ¿Qué hace Sí. este bobo? ¿Qué se le pasa por la cabeza? Y hay que estar tranquilos. Creo que la cantidad de pelotudeces que dijimos también tan buena. Está A veces, viste, te van... Yo banco ahí. Bueno, ¿Eh? las que dijiste vos. Yo. Pero nada, me sorprende mucho la cabeza que tenés. Creo que también es necesario para el jugador de fútbol, que lo hacen todos, tener otras inquietudes y cambiar y aceptar el cambio para el jugador de fútbol, para la persona, para cualquier tipo de trabajo. Algo, animarse al cambio es algo que como mensaje es fantástico y más sabiendo que dentro de algún tiempo no vas a pensar igual, entonces es hasta más desafiante todavía. Sí. Y en eso, llegando a una conclusión, hablando del cambio y todo, te voy a preguntar al último, y acá con esto vamos a cerrar, quiero que si podés mirar a la cámara mejor y te describas, expliques quién sos, con nombre, sin nombre, como quieras, en muchas palabras, pocas palabras, lo que sea, una descripción tuya o lo que quieras a modo de presentación del programa. Uy, qué difícil. Encima justo vinculado a todo lo que estuvimos hablando. ¿O no? Sí, sabes que es una charla que este tema muchas veces lo hablábamos con uno de mis mejores amigos, Dani. Siempre como que nos preguntábamos eso, ¿viste? A ver, che, describite. Así, literalmente lo que me está haciendo vos. Y nos costaba mucho porque ¿qué tantas cosas vos podés separar de tu personalidad y seguir siendo vos? ¿No? Es como también hay una pregunta ciertamente filosófica, ¿no? ¿Viste la famosa del... Sí. De Heráclito, si no me equivoco, de esto del barco. Si hay un barco que va en una travesía, y en esa travesía cambia todas sus partes, todas son reparadas en el camino en distintos puertos. Cuando llega al otro lado, ¿es el mismo barco o no es el mismo barco? No tiene ni una parte. Sí, como que iban reparando las mismas tablas y todas las partes y todo el tiempo. Entonces, lo único que queda es la tripulación, la misma. claro, la tripulación, pero también la tripulación después va a cambiar. Sí. Entonces, el barco, que quizá lo único que tiene es el nombre, o sea, su identidad es el nombre, ¿no? Que mantiene. Pero no tiene ni un componente de los que tenía en su origen. ¿Qué es? ¿Es el mismo barco? ¿No es el mismo barco? O sea, es como muy, muy difícil eso y más para, como te digo, yo que siento que soy muy poco, no sé si estructurado, pero soy cambiante en eso. Bueno, voy a decir lo que soy hoy, entonces, más o menos. Okay. Para... Te dejo el espacio. Bueno, soy Juan Cruz Comar, soy argentino, soy rosarino, soy peronista, me gusta mucho el fútbol, soy hincha de Rosario Central y bueno, me encanta cambiar y aprender. Hermoso. Muchas gracias.